Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Hoy les presentamos el manuscrito de Economía y Filosofía de Karl Marx, una obra fundamental en el desarrollo del pensamiento social y económico. En estos capítulos, exploraremos las primeras reflexiones de Marx sobre la alienación, la economía política y la crítica al sistema capitalista. Si disfrutan de este contenido, no olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos capítulos. A lo largo de esta serie, cada capítulo les llevará más cerca de comprender las ideas que transformaron el pensamiento moderno. Ahora, sin más, comencemos con el primer capítulo. Capítulo 1. Trabajo, producción y alienación. El hombre se distingue de los animales por su capacidad de transformar la naturaleza mediante el trabajo. No solo consume lo que la naturaleza le ofrece, sino que crea y modifica su entorno a través de su actividad productiva. En este sentido, el trabajo no es una simple necesidad biológica, sino el acto mediante el cual el ser humano se relaciona con la realidad material y consigo mismo. El animal es uno con su actividad vital, no se distingue de ella. Él es su actividad vital. El hombre hace de su actividad vital misma el objeto de su voluntad y de su conciencia. Tiene una actividad vital consciente. No es una determinación con la cual él se confunde inmediatamente. La actividad vital consciente distingue inmediatamente al hombre de la actividad vital del animal. El trabajo humano es, pues, consciente y voluntario. No se reduce a un acto instintivo, sino que implica una planificación, una imaginación del producto antes de su realización. Aquí, Marx señala la capacidad creadora del hombre, su facultad para dar forma al mundo según sus necesidades y deseos. Sin embargo, en el modo de producción capitalista, este poder se convierte en una fuente de sufrimiento. El obrero se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más produce mercancías. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no produce solo mercancías, se produce a sí mismo y al obrero como una mercancía. El trabajador, en lugar de verse reflejado en su obra, en lugar de encontrar en ella la afirmación de su humanidad, se encuentra alienado. Su producto no le pertenece, sino que se convierte en un objeto ajeno, en propiedad de otro. Y, peor aún, cuanto más trabaja, más se esclaviza, más se empobrece. En el trabajo alienado, el hombre no se afirma sino que se niega. No se siente bien, sino desgraciado. No desarrolla libremente su energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí mismo fuera del trabajo, y en el trabajo se siente fuera de sí mismo. Así, el trabajo que debería ser la manifestación de la esencia humana se convierte en su negación. En lugar de realizarse en su actividad, el trabajador se siente extraño a ella, dominado por fuerzas que no controla. El trabajador pone su vida en el objeto, pero ahora su vida ya no le pertenece a él sino al objeto. Cuanto más se apropia el trabajador del mundo exterior, tanto más se priva de medios de existencia. Cuanto más valores crea, tanto más se desvaloriza él mismo. Cuanto más perfeccionado su producto, tanto más incompleto él mismo. Cuanto más civilizado su objeto, tanto más bárbaro él mismo. Cuanto más poderoso el trabajo, tanto más impotente el trabajador. Cuanto más inteligente el trabajo, y consciente, tanto más pierde el trabajador en inteligencia y conciencia. La alienación no es sólo del producto del trabajo, sino del acto de trabajar en sí mismo. En el capitalismo, el trabajador no trabaja para sí, sino para otro, su actividad le es impuesta, no es libre. El trabajo exteriorizado es el trabajo en el que el hombre se aliena. El trabajo es exterior al trabajador, esto es, no pertenece a su ser. En su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega, no se siente contento, sino desgraciado, no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Este primer capítulo nos introduce a la idea de que el trabajo, bajo el capitalismo, no es una fuente de realización, sino de sufrimiento. Marx plantea aquí el concepto de alienación como el punto de partida para su crítica del sistema económico vigente. En los siguientes capítulos, exploraremos más a fondo cómo esta alienación se manifiesta en distintas formas y cómo está relacionada con la propiedad privada y la estructura de clases. Capítulo 2. La alienación del trabajador y la pérdida de su humanidad. En el capítulo anterior, abordamos cómo el trabajador, bajo el sistema capitalista, se encuentra alienado tanto de su producto como de su actividad.
Sin embargo, esta alienación no se detiene ahí. Se extiende a su propia esencia como ser humano y a su relación con los demás. Marx sostiene que la alienación del trabajo no solo implica la pérdida del control sobre el producto que se crea, sino que también conlleva la deshumanización del obrero. En este proceso, el hombre pierde su relación natural con el mundo y con su propia naturaleza. La alienación del trabajador en su producto significa no solo que su trabajo deviene un objeto, una existencia exterior, sino que existe fuera de él, independientemente, como algo ajeno, y que se vuelve contra el mismo como un poder autónomo. El obrero no solo ve cómo el fruto de su esfuerzo se le escapa de las manos, sino que, además, dicho producto se vuelve un instrumento de su opresión. Cuanto más trabaja, más alimenta el poder de aquellos que lo explotan. El trabajo alienado invierte la relación entre el hombre y su producción. En lugar de que el trabajo sea una expresión libre y consciente de la humanidad, se convierte en una carga. En una actividad impuesta, en una fuente de sufrimiento. Lo que el trabajador produce, en lugar de enriquecerlo, lo empobrece, en lugar de fortalecerlo, lo debilita. La esencia humana del hombre está en su capacidad para transformar el mundo a través del trabajo. Pero bajo el capitalismo, este trabajo no es una actividad libre, sino que se convierte en un medio de subsistencia obligado. Marx señala que este fenómeno hace que el hombre se sienta ajeno a sí mismo. El trabajo no es la satisfacción de una necesidad, sino solo un medio para satisfacer necesidades fuera del trabajo. La exterioridad del trabajo aparece claramente en el hecho de que tan pronto como cesa la coacción física o cualquier otra, se huye del trabajo como de la peste. El trabajador no se siente realizado en su trabajo, sino que lo padece. Solo cuando la jornada laboral termina y se encuentra fuera del ámbito de producción, recupera, en cierta medida, su humanidad. Sin embargo, este tiempo libre está condicionado por la fatiga y el desgaste, lo que impide que el obrero pueda dedicarse plenamente a su propio desarrollo. El obrero solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo se siente fuera de sí. Está en su casa cuando no trabaja y cuando trabaja no está en su casa. Su trabajo no es, por tanto, voluntario, sino forzado, es trabajo forzado. No es la satisfacción de una necesidad, sino un mero medio para satisfacer necesidades fuera de él. Esta alienación del trabajo tiene un efecto devastador. El hombre, en lugar de afirmarse a través de su actividad, se niega. La producción, que debería ser la expresión de su esencia, se transforma en su negación. Marx concluye que, en estas condiciones, el hombre ya no se siente un ser humano en su trabajo, sino que se convierte en un simple medio para la producción de riqueza ajena. La consecuencia inmediata del hecho de que el hombre está alienado en su producto, en su actividad vital, es la alienación del hombre con respecto al hombre. Aquí Marx introduce una nueva dimensión de la alienación, la ruptura del lazo entre los seres humanos. En el sistema capitalista, la relación entre los hombres ya no es una relación de cooperación, sino una relación de explotación y competencia. En el trabajo alienado, el hombre se aliena no solo de sí mismo y de su propia actividad, sino también de los otros hombres. Lo que se aplica a la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su trabajo y consigo mismo, se aplica también a su relación con los demás hombres. Así como transforma su propia actividad en una actividad ajena, también transforma la relación con los demás en una relación de extrañamiento y antagonismo. El trabajador no solo está alienado de su esencia humana y de su propio trabajo, sino también de los demás. La sociedad capitalista fomenta el individualismo y la competencia, enfrentando a los hombres entre sí en lugar de unirlos en la cooperación. El capitalista no es solo un amo sobre el producto del trabajo, sino también sobre el trabajador mismo, y no en el sentido de un simple propietario, sino como dueño del proceso de producción mismo. En este sistema, el trabajador se convierte en un mero instrumento, en un medio para generar beneficio, mientras que el capitalista se apropia de la riqueza creada por su trabajo. Marx plantea que la alienación en el trabajo no es solo un problema económico, sino una cuestión filosófica y existencial. La esencia del hombre está siendo arrancada de él y convertida en un objeto externo que lo domina. El hombre es reducido a una simple mercancía. Su existencia ya no tiene valor en sí misma, sino solo en la medida en que es útil para la acumulación de capital. La alienación del trabajo es la alienación de la vida misma. Así concluye este capítulo, dejando sentadas las bases para la crítica marxista de la propiedad privada y del sistema capitalista, los cuales serán desarrollados en los capítulos siguientes. Capítulo 3.
La alienación del hombre respecto a su propia especie. En los capítulos anteriores, hemos explorado cómo el trabajo bajo el sistema capitalista se convierte en una actividad forzada y ajena para el trabajador, privándolo del producto de su esfuerzo y de su propia esencia. Pero esta alienación no solo afecta la relación del hombre con su trabajo, sino que también lo separa de su propia naturaleza como ser humano y de su relación con los demás. Para Marx, el ser humano no es solo un individuo biológico, sino un ser que se define por su capacidad de transformar el mundo a través del trabajo. En esta capacidad radica su especie, su esencia misma. Sin embargo, el capitalismo convierte el trabajo en una actividad servil y mecánica, negando la naturaleza creadora del hombre y reduciéndolo a una mera herramienta de producción. El hombre se vuelve ajeno a sí mismo, en tanto que su propia actividad vital le resulta extraña. No se reconoce en su trabajo, en sus creaciones. Lo que debería ser expresión de su esencia se convierte en su negación. La alienación del hombre respecto a su propia especie significa que su vida ya no se desarrolla conforme a su naturaleza. Mientras que los animales actúan instintivamente en su entorno, el ser humano posee la capacidad de trabajar conscientemente, de proyectar, planificar y crear. Pero bajo el capitalismo, el trabajo pierde su sentido de realización y se convierte en una imposición externa. La vida genérica del hombre se le vuelve un simple medio de existencia individual. En la alienación, la vida del hombre deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una mera condición para la supervivencia. Aquí, Marx nos muestra que la alienación del trabajo no solo afecta la relación del individuo con la producción, sino que ataca directamente su esencia como ser humano. En una sociedad donde el trabajo no es libre ni creativo, sino impuesto y dirigido hacia la ganancia ajena, el hombre deja de actuar como un ser que realiza su potencial y se convierte en un engranaje dentro de la maquinaria del capital. Mientras que el animal se encuentra inmediata e inseparablemente unido a su actividad vital, el hombre hace de su actividad misma un objeto de su voluntad y conciencia. Pero en la sociedad capitalista, su actividad se le presenta como algo ajeno, como algo impuesto y no como una manifestación libre de su ser. En este proceso, el hombre no solo se aliena de su propia naturaleza creadora, sino que también pierde la conexión con los demás. En lugar de cooperar y desarrollarse colectivamente, la sociedad capitalista lo enfrenta a sus semejantes en una lucha por la supervivencia. Cada hombre es un enemigo potencial del otro, pues el sistema de propiedad privada establece una competencia constante, una lucha de intereses en la que cada uno ve en el otro un obstáculo para su propia prosperidad. El otro ser humano deja de ser un compañero o un igual, y se convierte en un rival, un adversario en la lucha por los recursos y las oportunidades. La sociedad deja de ser una comunidad y se convierte en un campo de batalla donde los individuos compiten entre sí, no por su desarrollo mutuo, sino por la mera subsistencia. El trabajador no solo se aliena de sí mismo y de su producto, sino también de los otros hombres. Lo que se aplica a la relación del hombre con su trabajo y consigo mismo, se aplica igualmente a su relación con los demás. En la alienación, los otros aparecen como seres extraños, como enemigos, como competidores. El sistema de propiedad privada refuerza esta alienación, pues convierte las relaciones sociales en relaciones económicas de intercambio y explotación. Bajo este esquema, las personas ya no se relacionan entre sí como individuos, sino como portadores de mercancías y capital. La propiedad privada ha convertido las relaciones entre los hombres en relaciones entre cosas. El dinero se convierte en el mediador universal, la medida de todas las cosas, incluyendo las relaciones humanas. Marx concluye que esta alienación del hombre respecto a su propia especie es una de las consecuencias más devastadoras del sistema capitalista. La sociedad deja de ser un espacio de realización humana y se convierte en una estructura que perpetúa la separación, el individualismo y la explotación. Así, el hombre se encuentra desgarrado de su propia esencia. La comunidad humana, que debería ser una fuente de desarrollo, se convierte en una red de antagonismos y explotación. La alienación del trabajo lleva a la alienación de la vida misma. Con este capítulo, Marx nos muestra que la alienación del trabajo no es un problema aislado, sino una condición estructural del sistema económico vigente. En el próximo capítulo, abordaremos cómo la propiedad privada surge como consecuencia de esta alienación, y al mismo tiempo, la refuerza, perpetuando la subordinación del hombre a las relaciones de producción. Capítulo 4. La propiedad privada como producto de la alienación. En los capítulos anteriores, hemos examinado cómo el trabajo alienado despoja al hombre de su esencia,
convirtiéndolo en un instrumento en lugar de un sujeto creativo. Esta alienación del trabajo no solo afecta la relación del trabajador consigo mismo, sino también su relación con los demás y con el mundo. En este capítulo, Marx se adentra en una de las consecuencias más fundamentales de este proceso, la creación y la perpetuación de la propiedad privada. Para Marx, la propiedad privada no es algo natural ni una forma de organización económica preexistente. Más bien, es el producto de un sistema de producción que ha alienado al ser humano de su propia esencia. La propiedad privada, lejos de ser una manifestación de la libertad individual, es un fenómeno que emerge precisamente de la alienación del hombre en el trabajo. La propiedad privada es, en última instancia, el resultado de la alienación del trabajo, es decir, de la transformación del trabajo en un proceso que no pertenece al trabajador y que lo reduce a una mera mercancía. En este sentido, la propiedad privada es una forma de existencia de la alienación del trabajo. La propiedad privada se encuentra directamente ligada a la estructura de la producción capitalista. El trabajador, al perder el control sobre el producto de su trabajo y ser reducido a un mero proveedor de fuerza laboral, se ve obligado a vender su capacidad de trabajo a cambio de un salario. De este modo, la producción se orienta no hacia la satisfacción de las necesidades humanas, sino hacia la acumulación de capital por parte de los propietarios. El trabajador es privado de todo lo que produce, no solo del producto de su trabajo, sino también del trabajo mismo. En vez de ser el dueño de su trabajo, se convierte en un simple portador de fuerza laboral, una mercancía en el mercado. La propiedad privada es, por lo tanto, una forma de opresión que separa al ser humano de su trabajo y de los demás. Mientras que la propiedad debería ser una extensión de la libertad individual, en el capitalismo se convierte en un medio para perpetuar la alienación. La acumulación de riqueza por parte de los capitalistas no es el resultado de un esfuerzo colectivo o de una mejora en las condiciones de vida, sino de la extracción del valor producido por los trabajadores. La propiedad privada es la forma en que el capitalista se apropia del trabajo ajeno. Lo que se produce en la sociedad capitalista es, en última instancia, el trabajo no recompensado del obrero, que se convierte en el fundamento de la riqueza privada del capitalista. Marx critica la ideología burguesa que considera la propiedad privada como un derecho natural y legítimo. Para él, la propiedad privada no es una expresión de la libertad individual, sino de la explotación. La idea de que la propiedad es un derecho que nace del trabajo personal es una falacia que oculta las relaciones de poder y explotación que subyacen en el sistema capitalista. La propiedad privada, tal como se entiende en la sociedad capitalista, es una forma de poder económico que somete al hombre a las leyes del mercado y lo reduce a una mera mercancía. En lugar de ser una forma de libertad, la propiedad privada es la forma más alta de la opresión. La alienación que produce el trabajo no solo afecta la relación del obrero con el producto de su trabajo, sino también la forma en que se relaciona con el mundo y con sus semejantes. La propiedad privada, al igual que el trabajo alienado, transforma las relaciones humanas en relaciones de intercambio económico. El hombre ya no se ve como un ser social y cooperativo, sino como un individuo aislado, cuyo valor se mide por lo que posee. En la sociedad capitalista, el hombre no se relaciona con los demás hombres como seres humanos, sino como propietarios de mercancías, como competidores en el mercado. La propiedad privada ha reducido las relaciones humanas a relaciones de intercambio económico, donde el valor del hombre se mide por lo que posee. La acumulación de riqueza y la propiedad privada son, por tanto, la manifestación de un sistema que aliena al individuo, no solo de su trabajo, sino también de su humanidad y de los demás. El sistema capitalista genera una división profunda entre los poseedores de capital y los desposeídos, creando un mundo en el que las relaciones de explotación se perpetúan a través de la propiedad. El capitalista no solo es dueño de los medios de producción, sino también de la vida del trabajador, ya que es el dueño de la mercancía trabajo, la cual no tiene valor en sí misma sino en la medida en que genera ganancia. Finalmente, Marx plantea que la propiedad privada no es solo una forma de control económico, sino también un obstáculo para la verdadera liberación humana. Mientras el trabajador permanezca alienado y separado de su trabajo y su producto, será incapaz de alcanzar su plena humanidad. La abolición de la propiedad privada, por lo tanto, no es solo una cuestión económica, sino una cuestión de emancipación humana. Solo cuando el trabajador sea dueño de los medios de producción, podrá liberarse de la alienación y alcanzar su pleno desarrollo como ser humano. La propiedad privada, por tanto, es una forma de servidumbre, que limita la libertad humana y bloquea el desarrollo de la especie.
Este capítulo muestra cómo la propiedad privada es inseparable de la alienación, pues ésta se manifiesta tanto en el proceso de trabajo como en las relaciones económicas que estructuran la sociedad. La superación de la alienación, según Marx, pasa necesariamente por la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad en la que el trabajo sea una actividad libre y creativa, orientada al bienestar común. Capítulo 5. La deshumanización del trabajo y la lucha por la emancipación. En los capítulos anteriores, hemos explorado cómo la alienación y la propiedad privada afectan al trabajador, separándolo de su esencia humana y reduciéndolo a una mercancía. En este capítulo, Marx profundiza en el concepto de deshumanización del trabajo, mostrando cómo, en el contexto capitalista, el trabajo deja de ser una actividad creativa y se convierte en una forma de sufrimiento que priva al ser humano de su dignidad y de su capacidad para desarrollar sus potencialidades. El trabajo, en su forma más pura y original, es una actividad vital y transformadora. Es a través del trabajo que el hombre puede no solo satisfacer sus necesidades materiales, sino también realizarse a sí mismo como ser humano. Sin embargo, bajo el capitalismo, el trabajo se convierte en una actividad alienante, desconectada de la humanidad del trabajador y dirigida únicamente hacia la obtención de beneficios. El trabajo se convierte en un medio para sobrevivir, pero no en una forma de autorrealización. El obrero no trabaja por su propio bien, sino por el bienestar del capitalista, quien se apropia de la riqueza generada por el esfuerzo ajeno. En la sociedad capitalista, el trabajo es reducido a una simple mercancía, y el trabajador se ve obligado a vender su capacidad de trabajo en el mercado laboral. Este proceso transforma al hombre en una pieza dentro de una gran maquinaria económica, donde su valor se mide únicamente por su capacidad de producir riqueza para otros. La actividad del trabajador se convierte en una rutina monótona, que no solo destruye su creatividad, sino también su identidad y su autonomía. El trabajo no solo es alienado, sino también deshumanizado. El trabajador deja de ser un sujeto activo, creativo y libre, y se convierte en un instrumento pasivo, sometido a la disciplina del capital. La libertad del hombre en el trabajo es reemplazada por la necesidad de sobrevivir. La deshumanización del trabajo se manifiesta en varios aspectos. En primer lugar, el trabajador se ve privado del control sobre el producto de su trabajo. En lugar de producir para satisfacer sus propias necesidades y deseos, produce para el capitalista, quien se apropia de la riqueza que genera. Además, el trabajo se fragmenta y se convierte en una actividad repetitiva y especializada, lo que impide al trabajador experimentar el proceso de creación en su totalidad. El obrero no puede ver el producto final de su trabajo, pues está alienado de su propio proceso productivo. El trabajo se descompone en tareas fragmentadas, lo que impide al trabajador comprender su propia actividad como un proceso coherente y significativo. El trabajador, al estar sometido a la división del trabajo, pierde el sentido de la totalidad del proceso productivo. En lugar de ser un creador, se convierte en un ejecutante, realizando una tarea repetitiva y sin sentido, cuyo propósito no es su propio bienestar, sino el enriquecimiento del capitalista. Esta fragmentación del trabajo lleva a una desconexión profunda entre el trabajador y el producto de su esfuerzo. El hombre es capaz de producir riquezas y valores, pero bajo el capitalismo, estas riquezas no benefician a la humanidad, sino solo a unos pocos. El trabajo, en lugar de ser una actividad liberadora, se convierte en una fuente de opresión y sufrimiento. La lucha por la emancipación, por tanto, no es solo una lucha por mejores condiciones de trabajo, sino una lucha por la restauración de la dignidad humana. La emancipación no solo implica la mejora de las condiciones materiales, sino también la transformación del trabajo en una actividad libre y creativa. En este sentido, la emancipación del trabajador solo puede alcanzarse a través de la abolición del sistema capitalista, que se basa en la explotación y la deshumanización. La emancipación del trabajador no es solo una cuestión de justicia económica, sino también una cuestión de restaurar al hombre en su integridad. La verdadera liberación Solo es posible cuando el trabajo deje de ser una forma de sufrimiento y se convierta en una actividad que permita al hombre desarrollarse plenamente. Para Marx, la deshumanización del trabajo es uno de los principales obstáculos para la realización del ser humano. El trabajador no solo está alienado del producto de su trabajo, sino también de su propia humanidad. El sistema capitalista reduce al hombre a una mera herramienta de producción, y esto limita su capacidad para alcanzar su potencial como ser humano. El hombre solo puede ser verdaderamente libre cuando su trabajo sea un medio para su autorrealización, cuando el trabajo no sea una carga,
sino una fuente de satisfacción y de crecimiento personal. Esto solo puede lograrse cuando el hombre sea dueño de los medios de producción y pueda producir libremente para satisfacer sus propias necesidades y deseos. Marx concluye este capítulo subrayando que la emancipación del trabajo es esencial para la liberación humana. La lucha por la abolición del trabajo alienado y deshumanizado es, en última instancia, la lucha por la restauración de la humanidad del hombre. Para Marx, el cambio de la estructura económica de la sociedad es la única forma de garantizar que el trabajo vuelva a ser una actividad digna y liberadora. La emancipación del trabajo es la clave para la emancipación humana. Solo cuando el trabajo deje de ser una actividad alienante, solo cuando el trabajador sea dueño de su trabajo, podrá el hombre alcanzar su plena humanidad. Este capítulo refuerza la idea de que la lucha por la liberación del trabajador es también una lucha por la liberación del ser humano en su totalidad. Solo a través de la superación del sistema capitalista podrá el trabajo volver a ser lo que originalmente fue destinado a ser, una actividad creativa y liberadora que permita al hombre desarrollar su esencia. Capítulo 6. La esencia de la miseria del trabajo y la explotación capitalista. En este capítulo, Marx continúa profundizando en la naturaleza de la explotación y miseria que sufre el trabajador dentro del sistema capitalista. A lo largo de sus obras, Marx insiste en que la principal característica del sistema capitalista es la explotación del trabajo humano. Esta explotación no solo se refleja en la apropiación del producto del trabajo por parte de los capitalistas, sino en la miseria material y espiritual que impone al obrero, quien está completamente alienado de los frutos de su propio esfuerzo. La explotación capitalista se basa en la extracción del valor del trabajo. El capitalista compra la fuerza de trabajo del obrero a cambio de un salario, pero el valor que el trabajador genera con su trabajo excede con mucho el valor de ese salario. La diferencia entre el valor producido por el trabajador y el salario que recibe es lo que Marx denomina plusvalía, el cual constituye la fuente de ganancia para el capitalista. El trabajo no es solo la base de la riqueza material, el trabajo humano es también la fuente de plusvalía, es decir, la fuente del capital. El capitalista no solo explota el trabajo de forma directa, sino que crea las condiciones materiales para que la explotación sea perpetuada. La explotación, entonces, no es un accidente o un defecto del sistema, sino una característica inherente al propio funcionamiento del capitalismo. El capitalista se ve en la necesidad de maximizar la plusvalía, es decir, aumentar la cantidad de trabajo que extrae de los obreros sin aumentar proporcionalmente su salario. Este proceso tiene como resultado una mayor miseria para los trabajadores, quienes se ven obligados a trabajar más y más para recibir una compensación mínima. La miseria del trabajador, tanto en su forma material como en su forma espiritual, es una consecuencia directa de la explotación capitalista. El trabajador no es solo despojado de los frutos de su trabajo, sino que su vida misma es una vida de sufrimiento, de pobreza y de desesperación. La miseria no solo se refiere a la pobreza material en la que viven los obreros, sino también a la degradación de su existencia como seres humanos. Al estar completamente alienados de su trabajo, el obrero pierde su sentido de identidad y se convierte en una mera extensión de la maquinaria productiva. En lugar de ser un sujeto libre y creativo, el trabajador se ve obligado a realizar tareas monótonas y repetitivas, las cuales lo despojan de su humanidad. La vida del trabajador está dominada por la lucha por la supervivencia. Está atado a su trabajo, pero no tiene control sobre lo que produce. Su vida está subordinada al ciclo de producción, y la satisfacción de sus necesidades depende de la venta de su fuerza de trabajo, que es constantemente depreciada por la competencia y la acumulación del capital. Este proceso de explotación también tiene un efecto devastador sobre las relaciones humanas. En lugar de relacionarse con los demás como compañeros, los trabajadores se ven forzados a competir entre sí por empleos y salarios. La competencia, impulsada por el sistema capitalista, crea una sociedad de individuos aislados que luchan por sobrevivir, sin ninguna consideración por el bienestar de los demás. El obrero está inmerso en un mundo competitivo donde su valor no se mide por su humanidad, sino por su capacidad para producir. Su vida se convierte en una lucha constante por mantenerse a flote, por conseguir el trabajo necesario para subsistir, mientras el capitalista acumula riqueza sin ningún límite. El sistema capitalista no solo genera miseria material, sino también una crisis espiritual. El trabajador, al estar alienado de su trabajo, pierde cualquier sentido de realización personal y se ve reducido a una mera rueda de la maquinaria económica. Las relaciones entre los seres humanos se deshumanizan,
ya que los individuos se convierten en simples engranajes de un sistema que los explota y los reduce a la nada. La deshumanización no es solo un efecto del trabajo alienado, sino una consecuencia de la explotación misma. El capitalismo no solo empobrece a los trabajadores materialmente, sino que destruye su capacidad de pensar, de reflexionar y de vivir como seres humanos libres. La crítica de Marx al sistema capitalista no es solo una denuncia de sus injusticias económicas, sino una crítica de las condiciones que crea para el ser humano. La explotación capitalista no solo priva al trabajador de sus productos, sino que destruye la esencia misma de lo que significa ser humano. Es en este contexto donde Marx sitúa la necesidad de una revolución que abola las relaciones de producción capitalistas y cree una nueva forma de organización económica y social. La revolución no es solo una cuestión de redistribución de la riqueza, sino una transformación radical de las relaciones humanas. Solo a través de la abolición del capitalismo y la creación de una sociedad basada en la cooperación y la justicia, podrá el trabajador liberarse de la miseria, tanto material como espiritual. Marx concluye que la emancipación de la clase trabajadora no será posible mientras el capitalismo siga existiendo. La lucha contra la explotación y la miseria no puede limitarse a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores dentro del sistema capitalista, sino que debe centrarse en su abolición y en la creación de un sistema socialista que permita a los trabajadores tomar el control de los medios de producción y transformar su relación con el trabajo. La lucha del proletariado no es solo una lucha económica, sino una lucha por la libertad, por la igualdad, por la humanidad. Solo cuando el trabajador sea dueño de su trabajo y del producto de su esfuerzo, podrá ser verdaderamente libre. Este capítulo expone la naturaleza de la explotación capitalista y la miseria que crea para los trabajadores. La crítica de Marx a la propiedad privada y a las relaciones de producción capitalistas es una llamada a la transformación radical de la sociedad, que solo será posible a través de la lucha revolucionaria del proletariado. Capítulo 7. La relación entre trabajo y capital, el conflicto inherente. En este capítulo, Marx aborda una de las tensiones fundamentales que existen dentro del sistema capitalista, la relación antagónica entre el trabajo y el capital. Este conflicto es inherente a la propia estructura del capitalismo, pues mientras que el capital necesita del trabajo para generar valor, el trabajo está sometido a la explotación que el capital impone para maximizar las ganancias. A través de esta relación, Marx señala cómo el capitalismo se estructura sobre la contradicción entre el interés del capitalista por aumentar su riqueza y la lucha del trabajador por obtener mejores condiciones de vida. Marx expone que el trabajo, bajo el capitalismo, está separado del capital en cuanto a propiedad y control. El trabajador no posee los medios de producción, por lo que depende de vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. El capitalista, por otro lado, posee los medios de producción y busca maximizar su ganancia a través de la explotación de la fuerza de trabajo. Esta relación desigual crea una contradicción constante entre el interés del capitalista por mantener su dominio sobre el trabajo y el deseo del trabajador de obtener una compensación más justa por su esfuerzo. El capitalista no es dueño del trabajo, pero se adueña del trabajo del obrero a través de la apropiación de la plusvalía, que es el valor creado por el trabajo que no es remunerado. La lucha de clases, según Marx, es una lucha entre estas dos fuerzas contradictorias. Mientras que el capitalista busca aumentar la plusvalía, es decir, la diferencia entre el valor que el trabajador genera y el salario que recibe, el trabajador lucha por la mejora de sus condiciones de vida, exigiendo un salario más alto y mejores derechos laborales. Sin embargo, esta lucha está predestinada a estar desbalanceada mientras el sistema capitalista siga en pie, ya que el capitalista siempre tiene la capacidad de forjar mecanismos de control sobre los trabajadores, desde la creación de leyes laborales hasta el uso de la tecnología para aumentar la productividad sin aumentar el salario. El capitalista no solo extrae el trabajo del obrero, sino que también busca disciplinarlo, controlarlo y someterlo a las necesidades del capital. La explotación es solo una faceta de la opresión que los obreros sufren en el capitalismo. Este capítulo también analiza cómo el proceso de acumulación de capital genera una concentración de riqueza que aumenta la desigualdad en la sociedad. A medida que el capitalista acumula más capital, es capaz de influir en las estructuras políticas y sociales, reforzando aún más el dominio de la clase capitalista sobre la clase trabajadora. El capital no solo aumenta la explotación del trabajo, sino que también contribuye a la alienación social, ya que separa al trabajador no solo del producto de su trabajo, sino también de otros trabajadores, creando una competencia feroz entre ellos. En lugar de ser una comunidad de intereses comunes,
La sociedad capitalista se convierte en una arena de lucha entre individuos que compiten por obtener su parte de la riqueza generada por el trabajo. La acumulación del capital no solo incrementa la explotación de los trabajadores, sino que también transforma la sociedad en una estructura jerárquica en la que los intereses del capital prevalecen sobre los intereses de la humanidad. El conflicto entre trabajo y capital se intensifica a medida que el capitalismo se desarrolla y se expanden las fuerzas productivas. A medida que la producción se automatiza y las máquinas reemplazan a los obreros en muchas tareas, el capitalista tiene la oportunidad de reducir el costo de la mano de obra, pero, al mismo tiempo, esto incrementa la alienación del trabajo. Los obreros se ven desplazados y reducidos a una condición aún más precaria. El trabajo ya no es una actividad creativa que conecta al hombre con el producto, sino una actividad que lo convierte en una simple herramienta para la obtención de ganancias. La automatización y la mecanización de la producción no solo despojan al trabajador de su capacidad para crear valor, sino que lo convierten en una parte más de una máquina que trabaja para el capital. Marx también argumenta que la acumulación de capital, lejos de beneficiar a la mayoría de la sociedad, solo favorece a una minoría. La riqueza generada por el trabajo humano no se distribuye equitativamente, sino que se concentra en las manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza o lucha por sobrevivir. La economía capitalista, al buscar constantemente la maximización de las ganancias, no tiene en cuenta las necesidades sociales ni la justicia económica. La acumulación de capital lleva al enriquecimiento de unos pocos a costa de la miseria de la mayoría. Mientras el capital se acumula, la brecha entre ricos y pobres se amplía, haciendo cada vez más difícil la posibilidad de un equilibrio social. La contradicción entre trabajo y capital, entonces, es una contradicción que no puede resolverse dentro del sistema capitalista. Para Marx, la única solución a esta contradicción es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la transformación radical de la estructura económica y social. El control de los medios de producción debe pasar a manos de los trabajadores, quienes serán los verdaderos productores de la riqueza y, por tanto, los legítimos beneficiarios de ella. En una sociedad socialista, el trabajo ya no será una actividad alienada, sino una actividad libre y creativa que permitirá al ser humano desarrollarse plenamente. La solución a la contradicción entre trabajo y capital no se encuentra en la simple mejora de las condiciones de los trabajadores, sino en la abolición del capitalismo y la creación de una nueva sociedad en la que el control de la producción sea democrático y esté al servicio de todos. Este capítulo, por lo tanto, expone cómo la lucha entre trabajo y capital es una lucha constante y desbalanceada dentro del sistema capitalista. Marx argumenta que la única manera de resolver este conflicto es a través de una revolución que abola el sistema de propiedad privada y cree una sociedad basada en la cooperación y la justicia. Capítulo 8. El Estado, la ley y la proyección de la lucha de clases. En este capítulo, Marx examina cómo el Estado y el sistema legal se presentan como instrumentos de la clase dominante para preservar y consolidar su poder. El Estado, bajo el capitalismo, no es una entidad neutral ni una organización al servicio de toda la sociedad, sino un aparato que protege los intereses de la clase capitalista y mantiene el orden social que permite la explotación del trabajo. Marx sostiene que el Estado, lejos de ser un mecanismo para alcanzar el bienestar general, es un vehículo para la perpetuación de las desigualdades inherentes al sistema capitalista. El Estado no es una expresión del interés común, sino de los intereses de la clase dominante. El poder del Estado es, en última instancia, el poder de la clase capitalista para mantener el orden social que favorece su dominio económico y político. Marx argumenta que la ley y las instituciones estatales se construyen para garantizar la continuidad de las relaciones de producción capitalistas. La legislación, aunque formalmente puede presentarse como imparcial, en realidad siempre favorece los intereses de los capitalistas, quienes tienen el control de los medios de producción. La propiedad privada, un pilar fundamental del capitalismo, se encuentra respaldada por el aparato legal, el cual asegura que la riqueza generada por los trabajadores se acumule en las manos de los dueños del capital. La ley no es el resultado de un acuerdo entre iguales, sino el producto de las relaciones de poder que existen en la sociedad. Es el reflejo de los intereses de los que controlan los medios de producción y la riqueza. Además, Marx sostiene que el sistema legal y el aparato estatal, en lugar de ser mecanismos para garantizar la justicia o la equidad, actúan como herramientas para legitimar la explotación del trabajo. Por ejemplo, los contratos laborales, que parecen ser acuerdos voluntarios entre empleador y empleado,
en realidad son imposiciones que refuerzan la explotación capitalista. El trabajador, aunque teóricamente es libre de firmar o no un contrato, en la práctica no tiene más opción que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, ya que no posee los medios de producción. El contrato de trabajo es una ficción que oculta la realidad de la explotación. El obrero no tiene la libertad de elegir, porque carece de los medios para vivir sin depender de la venta de su fuerza de trabajo. En este contexto, el derecho de propiedad privada adquiere una función fundamental dentro del sistema capitalista. La propiedad privada no solo es una cuestión económica, sino también política, ya que asegura que los capitalistas mantengan el control sobre los medios de producción, y por lo tanto, sobre la producción y distribución de la riqueza. El sistema legal, en este sentido, no busca la justicia social, sino la protección del dominio de la clase capitalista sobre la clase trabajadora. La propiedad privada no es solo un derecho individual, sino un derecho social que garantiza el control del capital sobre la fuerza de trabajo. Sin la protección legal de la propiedad privada, el sistema capitalista no podría sobrevivir. Marx también hace una crítica al concepto de Estado democrático. En las democracias burguesas, la idea de que el pueblo tiene poder para elegir a sus gobernantes a través del voto es una ilusión. Si bien en teoría se ofrece la posibilidad de participación política, el sistema sigue funcionando bajo los mismos principios de explotación capitalista. Los partidos políticos, en su mayoría, representan los intereses de las clases dominantes, y las elecciones son solo una forma de garantizar que la clase capitalista siga manteniendo su hegemonía. El sufragio universal no es un medio para acabar con la explotación, sino una forma de garantizar que el poder siga estando en manos de la clase dominante. La democracia burguesa es una democracia de los capitalistas, para los capitalistas y por los capitalistas. Este capítulo también introduce la idea de que la lucha de clases no solo se lleva a cabo en el ámbito económico, sino que se extiende al terreno político y legal. La lucha del proletariado contra el capitalismo no es solo una lucha por la mejora de las condiciones laborales, sino una lucha por el poder político. El proletariado debe tomar el control del Estado, derrocar la clase capitalista y transformar las relaciones de poder. Solo a través de una revolución política y social será posible la emancipación del trabajador y la creación de una nueva sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. La lucha de clases no se limita a la lucha por el control de la economía, sino que debe extenderse al campo político. El proletariado debe conquistar el poder político para abolir las relaciones de producción capitalistas y establecer una sociedad socialista. Para Marx, la verdadera democracia solo será posible cuando el poder político esté en manos de la clase trabajadora, que será capaz de desmantelar las estructuras del capitalismo y reemplazarlas por una nueva organización basada en la cooperación y la justicia social. El Estado, en su forma actual, debe ser abolido, ya que es un instrumento de opresión y explotación, y debe ser reemplazado por una nueva forma de organización política que represente los intereses de la mayoría. La democracia verdadera no es la democracia burguesa, sino una democracia proletaria. Solo cuando los trabajadores controlen el Estado y los medios de producción, podrá existir una verdadera democracia que represente los intereses de todos. Este capítulo, por lo tanto, no solo explica cómo el Estado y la ley sirven a los intereses de la clase capitalista, sino también cómo el proletariado debe organizarse políticamente para derrocar al capitalismo y construir una nueva sociedad sin clases. Marx subraya que la transformación social no será posible sin una revolución que cambie las estructuras políticas y legales que sostienen el poder de los capitalistas. Capítulo 9. El papel de la ideología en el capitalismo. En este capítulo, Marx examina cómo la ideología, en su sentido más amplio, juega un papel crucial en la perpetuación del sistema capitalista. La ideología no es solo un conjunto de ideas abstractas o filosóficas, sino una forma de concebir y organizar la realidad que sirve para justificar y mantener las relaciones de poder y explotación que existen en la sociedad. A través de la ideología, los intereses de la clase dominante son presentados como universales, y las estructuras de poder se legitiman, haciendo que las personas acepten su lugar en la jerarquía social y económica sin cuestionar la injusticia inherente al sistema. La ideología es el conjunto de ideas que reflejan las relaciones de poder existentes. Estas ideas no solo explican el mundo, sino que lo hacen de manera que legitiman el orden social y lo presentan como natural e inmutable. Marx sostiene que las ideas dominantes en una sociedad son siempre las ideas de la clase dominante. En el capitalismo, la ideología capitalista se presenta como la visión más racional,
justa y natural de la organización social y económica. Los valores del individualismo, la competencia y el éxito personal se convierten en ideales aceptados por la mayoría, incluso por aquellos que son directamente perjudicados por el sistema. Esto se debe a que la clase dominante utiliza la ideología para moldear las mentes de los trabajadores y hacerles creer que las condiciones de explotación son inevitables o incluso deseables. La ideología dominante es la ideología de la clase dominante, que, a través de los medios de comunicación, la educación y la cultura, logra que sus intereses sean aceptados como los de toda la sociedad. En el capitalismo, las ideologías más importantes son aquellas que justifican el sistema de propiedad privada y el mercado libre. La propiedad privada se presenta no solo como un derecho legítimo, sino como la base de la libertad individual. Según esta ideología, cada persona tiene la posibilidad de convertirse en propietario y alcanzar el éxito económico mediante el esfuerzo personal. El capitalismo, por tanto, se presenta como un sistema donde todos tienen la oportunidad de prosperar, lo que disfraza las profundas desigualdades que existen entre las clases sociales. La propiedad privada se convierte en el pilar de la libertad y la justicia. Los capitalistas promueven la idea de que, si el individuo es dueño de su propiedad, será libre. Pero la verdadera libertad solo puede existir cuando todos los medios de producción son propiedad común. Marx también analiza el papel de la religión en la ideología capitalista. A través de la religión, las clases dominantes han podido justificar su poder y riqueza. La idea de una justicia divina que recompense a los justos en el más allá sirve para distraer a los trabajadores de la injusticia social presente y los hace aceptar la desigualdad como algo natural e incluso deseado. La religión actúa como un opio, un consuelo que adormece la conciencia del proletariado y lo mantiene en su lugar dentro del sistema. La religión es el opio del pueblo. No ofrece una solución a las injusticias materiales, sino que promueve la resignación y la aceptación de la explotación. A través de la promesa de una recompensa futura, se minimizan las demandas de justicia en el presente. El poder de la ideología capitalista se ve reflejado no solo en la religión, sino también en la educación, los medios de comunicación y las instituciones políticas. La escuela, por ejemplo, enseña a los niños a aceptar el orden capitalista como algo natural y necesario. A través de la educación, los valores de la propiedad privada, el trabajo duro y la competencia se transmiten de generación en generación, creando una cultura que acepta el capitalismo como el único sistema posible. La educación no enseña a los niños a cuestionar el sistema, sino a adaptarse a él. El conocimiento es presentado como neutral, cuando en realidad está impregnado de los valores de la clase dominante. Marx también señala que la ideología no solo sirve para legitimar el poder de la clase capitalista, sino que también tiene un carácter alienante. Al imponer una visión del mundo que oculta las relaciones de explotación y las contradicciones del sistema, la ideología impide que las personas comprendan la verdadera naturaleza de su situación. La ideología aliena a los individuos de su propio poder y los mantiene sujetos a un sistema que les explota y oprime. La ideología distorsiona la realidad y oculta las relaciones de poder que existen en la sociedad. Al hacer que los individuos acepten las estructuras de poder como algo natural, la ideología refuerza la alienación y la subordinación de los trabajadores. Marx sostiene que la única manera de superar esta alienación y liberarse de la ideología dominante es a través de la conciencia de clase. Los trabajadores deben entender que sus intereses están en oposición directa a los intereses de los capitalistas y que solo a través de la lucha de clases podrán transformar la sociedad. La ideología capitalista solo puede ser superada cuando los trabajadores se liberen de las ideas que los mantienen subordinados y comiencen a organizarse políticamente para derrocar el sistema. La conciencia de clase es el primer paso para superar la ideología. Solo cuando los trabajadores comprendan que sus intereses son irreconciliables con los del capital, podrán unirse y luchar por una sociedad libre de explotación. Este capítulo es fundamental para entender cómo la ideología actúa como un mecanismo de control social que refuerza las desigualdades estructurales del capitalismo. A través de la religión, la educación, los medios y otras instituciones, la clase capitalista logra que las masas acepten un sistema que las oprime, y este proceso de socialización ideológica es crucial para la perpetuación del orden capitalista. Capítulo 10. La alienación del trabajo en el capitalismo. En este capítulo, Marx aborda uno de los conceptos más fundamentales en su crítica al capitalismo, la alienación del trabajo. El término alienación se refiere al proceso
mediante el cual los trabajadores se sienten desconectados, extraños o separados de su propio trabajo, de los productos de su trabajo, de sus compañeros y de sí mismos. Esta alienación no es solo un estado psicológico, sino una condición estructural que es inherente al sistema capitalista, donde la división del trabajo y la mercantilización de la fuerza laboral crean condiciones de deshumanización. El trabajo en el capitalismo no es una actividad creativa o libre, sino un acto de sacrificio, una obligación impuesta desde fuera. El obrero se convierte en una pieza más en la maquinaria del sistema, perdiendo su humanidad en el proceso. Marx explica que, bajo el capitalismo, los trabajadores no son dueños de los productos de su trabajo. En lugar de producir para sus propias necesidades o para la comunidad, los trabajadores producen para el capitalista, quien es el propietario de los medios de producción. Esto significa que, aunque el trabajador dedica su tiempo y esfuerzo a producir bienes, no obtiene los frutos de su trabajo, ya que esos productos se transforman en mercancías que serán vendidas por el capitalista con el fin de generar ganancias. El trabajador, en consecuencia, se ve despojado del resultado de su actividad productiva. El producto del trabajo se convierte en una cosa extraña para el trabajador, algo ajeno a él, que se le escapa. Este proceso de objetivación no lleva a la realización personal del trabajador, sino a su alienación. El trabajo, en lugar de ser una forma de autorrealización, se convierte en una actividad forzada y alienante. El trabajador no se siente identificado con lo que produce, ya que no tiene control sobre el proceso de producción ni sobre los resultados. La división del trabajo en el capitalismo también contribuye a la alienación, ya que cada trabajador realiza una tarea repetitiva y especializada que lo desvincula del producto final. El trabajo se fragmenta en tareas cada vez más simples y mecánicas, y el trabajador se convierte en una simple extensión de la máquina, con un control mínimo sobre el proceso de producción. El trabajo se fragmenta en tareas cada vez más especializadas, y el trabajador se convierte en una máquina, cuyo único objetivo es realizar una operación repetitiva. Esto lo priva de cualquier sentido de creatividad o propósito en su actividad. Además, Marx subraya que el proceso de alienación no solo afecta la relación entre el trabajador y el producto de su trabajo, sino también las relaciones entre los propios trabajadores. En un sistema capitalista, la competencia entre trabajadores es fomentada, lo que crea una atmósfera de desconfianza y rivalidad. Los trabajadores se ven unos a otros como competidores en lugar de compañeros en una lucha común. Esta alienación de los demás trabajadores refuerza aún más el aislamiento y la desconexión que experimentan. La competencia entre los trabajadores no solo los divide, sino que los convierte en extraños entre sí. En lugar de unirse para luchar por sus intereses comunes, cada trabajador se ve como un individuo aislado que busca su propia supervivencia. Marx también explica que esta alienación tiene un efecto profundo en la identidad del trabajador. Al verse reducido a una mera fuerza de trabajo que vende su capacidad de trabajo a cambio de un salario, el trabajador pierde su sentido de sí mismo y su conexión con su humanidad. El trabajo, en lugar de ser una actividad que permite al individuo desarrollarse plenamente, se convierte en una carga, una actividad impuesta que no le proporciona satisfacción ni desarrollo personal. El trabajo no es solo una cuestión económica, sino una cuestión humana. Cuando el trabajo se convierte en una actividad forzada, el hombre pierde su humanidad. En lugar de ser un ser libre, el trabajador se convierte en un ser subordinado a las necesidades del capital. Marx señala que, para superar la alienación, no basta con mejorar las condiciones laborales o aumentar los salarios. La verdadera solución solo llegará con la abolición de las relaciones de producción capitalistas. La alienación del trabajo es una consecuencia directa del sistema de propiedad privada y la explotación del trabajo. Solo cuando los trabajadores se liberen de la propiedad privada y tomen el control de los medios de producción podrán recuperar su humanidad y liberarse de la alienación. La alienación solo puede ser superada cuando el trabajo deja de ser una mercancía. La propiedad colectiva de los medios de producción permitirá que los trabajadores tomen el control de su trabajo, y el trabajo se convertirá en una actividad libre y creativa. En este sentido, la alienación está estrechamente ligada a la explotación capitalista. El capitalista obtiene una ganancia a partir del trabajo de los obreros, mientras que los trabajadores reciben solo una fracción de lo que producen. La alienación, por lo tanto, no es solo un problema psicológico o social, sino una condición estructural que se deriva de la forma en que se organiza el trabajo en la sociedad capitalista. La explotación capitalista es la raíz de la alienación.
Mientras el capitalista se apropia de los productos del trabajo ajeno, el trabajador se ve obligado a vender su fuerza de trabajo, lo que lo aleja de su propio ser y de la comunidad. Marx argumenta que el trabajo solo será una actividad plena y liberadora cuando los trabajadores se liberen de las cadenas del capitalismo. Esto no solo implica cambiar la propiedad de los medios de producción, sino también transformar la concepción misma del trabajo. En una sociedad socialista, el trabajo será un acto libre y consciente, en el que los individuos podrán desarrollar sus capacidades creativas y participar activamente en la organización de la producción. En lugar de ser una fuente de alienación, el trabajo se convertirá en una actividad que permite a los seres humanos alcanzar su máximo potencial. El trabajo solo puede ser liberador cuando es libre de la explotación y la alienación. La revolución socialista permitirá que los trabajadores se reencuentren con su humanidad y con la posibilidad de transformar el mundo a través de su propio trabajo. Este capítulo nos ofrece una visión profunda de cómo el capitalismo aliena al ser humano, separándolo de su trabajo, de los frutos de su esfuerzo y de la comunidad. La solución a esta alienación, según Marx, pasa por la transformación radical de las relaciones de producción y la creación de una sociedad basada en la cooperación y la propiedad colectiva. Solo de esta manera será posible liberar al trabajo de las cadenas del capitalismo y devolverle su carácter humano. Capítulo 11. El capitalismo y la deshumanización de la sociedad. En este capítulo, Marx profundiza en cómo el sistema capitalista no solo afecta la vida económica de los individuos, sino que también deshumaniza a toda la sociedad. La deshumanización, en el contexto de la crítica marxista, no se refiere a la simple pérdida de valores morales, sino a un proceso mucho más profundo, la reducción del ser humano a una mera mercancía, un instrumento para la obtención de beneficios. En el capitalismo, el individuo deja de ser un fin en sí mismo, con dignidad y potencial, y se convierte en un medio para lograr el beneficio de la clase capitalista. Esta transformación de los seres humanos en objetos y recursos, según Marx, es una característica esencial del capitalismo. En el capitalismo, el individuo se convierte en una mercancía más, algo que puede ser intercambiado por dinero, reducido a un valor de cambio. El ser humano pierde su carácter singular y se convierte en una simple fuerza de trabajo que puede ser comprada y vendida. Uno de los elementos clave de este proceso de deshumanización es la mercantilización de todas las relaciones sociales. El capitalismo organiza la vida de las personas en función de la lógica del mercado, donde todo tiene un valor de intercambio, y las relaciones humanas se transforman en transacciones. El amor, la amistad, la cultura, incluso la vida misma, son vistas a través de la lente del valor de mercado. Las personas dejan de relacionarse como seres humanos con intereses y aspiraciones comunes, y comienzan a verse como competidores que luchan por obtener la mayor cantidad de recursos posibles. La mercantilización es el proceso que convierte todo en una mercancía, desde el trabajo hasta las relaciones humanas. La esencia del ser humano, su capacidad de amar, de crear, de cooperar, se convierte en algo subordinado al mercado. Marx también analiza cómo el capitalismo divide a la sociedad en clases, creando una separación radical entre aquellos que poseen los medios de producción y aquellos que solo tienen su fuerza de trabajo para vender. Esta división de clases refuerza la alienación, ya que los individuos de la clase trabajadora se ven cada vez más distantes de sus semejantes, mientras los capitalistas se aíslan en su poder económico y social. La sociedad se fragmenta en pequeños sectores donde las relaciones de cooperación y solidaridad, esenciales para una comunidad humana, se ven reemplazadas por la competencia y la explotación. El capitalismo transforma la sociedad en una serie de sectores que no se relacionan entre sí, sino que compiten. La lucha de clases reemplaza la cooperación, y el interés común se disuelve en la búsqueda individual de beneficios. La deshumanización también se refleja en la forma en que se organiza el trabajo. Como hemos visto en capítulos anteriores, los trabajadores están alienados no solo de los productos de su trabajo, sino también de sus propios compañeros de trabajo. Las jornadas largas y la especialización extrema en tareas repetitivas contribuyen a la pérdida de sentido en el trabajo y a la reducción del ser humano a una función mecánica. La vida humana se ve subordinada a la productividad y a la eficiencia, mientras que el bienestar de los individuos es ignorado. El trabajo en el capitalismo ya no es una expresión libre y creativa del individuo, sino un acto mecánico, repetitivo, que destruye la individualidad. El ser humano se convierte en una pieza de la maquinaria de producción. Marx critica también la forma en que el capitalismo promueve la idea de que el dinero es la medida de todo valor.
El dinero se convierte en un fin en sí mismo, y el proceso de producción y las relaciones sociales se organizan en función de la acumulación de capital. En este contexto, los valores humanos, como la solidaridad, la cooperación y el bienestar colectivo, son desplazados por el egoísmo y la competencia. El capitalismo, al poner el dinero en el centro de todas las relaciones, deshumaniza a la sociedad al reducir a las personas a su capacidad de generar riqueza. El dinero es el dios del capitalismo. Toda actividad humana, desde la más íntima hasta la más pública, se convierte en una actividad orientada hacia el incremento de la riqueza. La humanidad es subordinada a la acumulación de capital. A través de esta crítica, Marx argumenta que el capitalismo no solo es un sistema económico injusto, sino que también tiene un impacto profundamente destructivo en la naturaleza humana. La deshumanización que provoca el capitalismo impide que los individuos desarrollen su potencial como seres humanos plenos, creativos y solidarios. En lugar de vivir de acuerdo con sus verdaderos intereses y aspiraciones, las personas están atrapadas en un ciclo de trabajo y consumo que las priva de su humanidad. La deshumanización en el capitalismo es la negación de la verdadera libertad humana. Solo cuando la producción y el trabajo sean organizados para el bienestar común, podrá el ser humano recuperar su dignidad y su capacidad creativa. El capítulo concluye con una reflexión sobre la necesidad de superar el capitalismo para restaurar la humanidad en la sociedad. Para Marx, el socialismo es el camino hacia la liberación de la deshumanización. En una sociedad socialista, los individuos serían libres para desarrollar sus capacidades sin las restricciones impuestas por la propiedad privada y la competencia. El trabajo sería una actividad libre, no un medio para sobrevivir, y las relaciones sociales estarían basadas en la cooperación y la solidaridad, no en la explotación. Solo en una sociedad socialista, donde los medios de producción sean propiedad colectiva y no privada, el ser humano podrá liberarse de la deshumanización capitalista. El capitalismo ha reducido al hombre a una máquina. El socialismo lo devolverá a su humanidad. Este capítulo resalta la visión de Marx sobre cómo el capitalismo no solo destruye las relaciones económicas, sino que también degrada y deshumaniza la existencia humana. La única forma de superar esta deshumanización, según Marx, es transformar profundamente las estructuras sociales y económicas, eliminando la propiedad privada de los medios de producción y creando una sociedad basada en la cooperación y la justicia social. Capítulo 12. La alienación del trabajo y la condición humana. En este capítulo, Marx explora con mayor profundidad el concepto de alienación, particularmente cómo se manifiesta en el trabajo dentro del sistema capitalista. La alienación, en términos marxistas, es el proceso mediante el cual el trabajador se ve desconectado del producto de su trabajo, de su propia esencia como ser humano y de sus semejantes. El trabajo, que debería ser una expresión libre y creativa de la humanidad, se convierte, bajo el capitalismo, en un proceso que deshumaniza, donde el trabajador se convierte en una pieza más dentro de una máquina, sin control sobre el producto final de su esfuerzo. El trabajo en el capitalismo se convierte en un acto alienante. El trabajador no solo está separado de su producto, sino que también está separado de sí mismo. El hombre pierde su humanidad cuando se convierte en un medio para la producción, y no en el fin. La alienación comienza con la separación del trabajador del producto de su trabajo. En un sistema de producción capitalista, el trabajador no es dueño de lo que produce. El trabajo se realiza para el capitalista, quien se apropia de los productos sin que el trabajador vea reflejada en ellos su propia esencia ni sus deseos. El producto se convierte en algo extraño para el trabajador, algo ajeno a él, que no le pertenece. Este proceso de despojo del producto de su trabajo es, para Marx, un aspecto clave de la alienación en el capitalismo. El trabajo es el proceso mediante el cual el hombre transforma la naturaleza, pero en el capitalismo, el producto de su trabajo se vuelve ajeno, se convierte en algo que lo domina, y no en algo que refleja su voluntad y su ser. El trabajador, al no ser dueño de los productos que genera, tampoco tiene control sobre el proceso de trabajo en sí mismo. La división del trabajo, característica del capitalismo, fragmenta las tareas, haciéndolas repetitivas y monótonas, despojando al trabajador de la posibilidad de decidir sobre su labor. Esta falta de control sobre el proceso de trabajo contribuye aún más a la alienación, pues el trabajador pierde la capacidad de ver su trabajo como una actividad creativa y liberadora. La división del trabajo en el capitalismo convierte al trabajador en un especialista de una tarea mínima, privándole de la posibilidad de realizar un trabajo integral y creativo.
Su actividad se convierte en algo puramente mecánico, sin alma ni propósito. Además, la alienación no solo afecta al trabajador en relación con el producto y el proceso de trabajo, sino también en su relación con otros seres humanos. En lugar de trabajar de manera cooperativa y solidaria con sus semejantes, el trabajador se ve envuelto en una competencia feroz por conseguir empleo y mantenerse en el mercado laboral. Las relaciones humanas se vuelven despersonalizadas, y el trabajo se convierte en una lucha constante por la supervivencia. La competencia entre trabajadores, exacerbada por el capitalismo, erosiona los lazos de solidaridad y cooperación que son esenciales para una comunidad humana. En el capitalismo, el trabajo no es solo una actividad aislada del individuo, sino que se convierte en una competencia entre individuos. El trabajador ya no ve a su compañero como un igual, sino como un rival. La cooperación humana se convierte en un conflicto. Marx señala que esta alienación del trabajo tiene consecuencias profundas para la humanidad en su conjunto. Al ser privado de su capacidad de transformar la naturaleza de manera libre y consciente, el trabajador pierde una de las formas más fundamentales de realización humana. El trabajo, que debería ser una forma de autoexpresión, se convierte en una mera actividad para sobrevivir, lo que niega la plena realización del ser humano como ser libre y creativo. La esencia humana se expresa en la capacidad de transformar el mundo de acuerdo con nuestras necesidades y deseos. Pero bajo el capitalismo, el trabajo pierde esta capacidad transformadora y se convierte en una actividad puramente productiva, alienante. Marx también aborda cómo el capitalismo genera una relación desigual entre el trabajador y la propiedad. En una sociedad basada en la propiedad privada, el trabajador no solo es alienado de los productos de su trabajo, sino también de la riqueza que esos productos generan. La plusvalía, el valor extra producido por el trabajo, se apropia de manera exclusiva por el capitalista, lo que genera una concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos, mientras que los trabajadores siguen siendo pobres y alienados. Esta relación de explotación se basa en la apropiación de la riqueza creada por los trabajadores. El capitalismo se basa en la apropiación de la plusvalía, es decir, de la riqueza generada por el trabajo. El capitalista se enriquece a costa del trabajo ajeno, y el trabajador queda atrapado en un ciclo de alienación y pobreza. Al final del capítulo, Marx propone que la solución a la alienación del trabajo no radica simplemente en la mejora de las condiciones laborales dentro del sistema capitalista, sino en la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad socialista. En una sociedad socialista, los medios de producción serían de propiedad colectiva, y el trabajo sería organizado de manera que el trabajador pueda controlar su propio proceso laboral y ver reflejada en su trabajo su humanidad y su creatividad. El trabajo dejaría de ser una actividad alienante para convertirse en una forma de autorrealización y expresión humana. La única forma de superar la alienación del trabajo es abolir la propiedad privada y establecer una sociedad en la que los trabajadores sean dueños de los medios de producción. Solo así el trabajo dejaría de ser alienante y podría ser una forma de liberación humana. En este capítulo, Marx destaca la centralidad del trabajo en la vida humana, pero muestra cómo el sistema capitalista lo convierte en una fuente de alienación, privando al trabajador de su humanidad. La liberación, según Marx, solo es posible cuando el ser humano puede apropiarse de su trabajo y transformarlo en una actividad libre y consciente. Capítulo 13. La filosofía de la historia y la lucha de clases. En este capítulo, Marx analiza el concepto de historia a través de su teoría materialista, que sostiene que el desarrollo de la humanidad no se debe a ideales abstractos o a la conciencia individual de los hombres, sino a las condiciones materiales y las relaciones de producción en las que viven. Marx reinterpreta la historia como un proceso de lucha de clases, donde las tensiones y contradicciones entre diferentes clases sociales son la fuerza motriz del cambio histórico. Para Marx, los cambios sociales y políticos no son producto de un cambio en las ideas o en la conciencia, sino de las condiciones materiales que afectan a las personas en su vida cotidiana. La historia no es el resultado de la voluntad o el deseo de los individuos, sino de las condiciones materiales en las que viven. Los cambios sociales son el resultado de las luchas entre las clases sociales, no de los cambios en la conciencia humana. Marx desarrolla su teoría materialista de la historia al afirmar que las relaciones de producción, es decir, la forma en que los seres humanos producen y distribuyen los bienes necesarios para su supervivencia, son la base sobre la cual se construyen todas las demás estructuras sociales, políticas y culturales. A medida que estas relaciones de producción cambian, las formas de organización social y política también cambian. Este proceso histórico, según Marx,
está determinado por la contradicción entre las fuerzas productivas, las herramientas, la tecnología y el conocimiento necesario para producir, y las relaciones de producción, la forma en que los seres humanos se organizan para producir. Las fuerzas productivas son los elementos materiales de la producción, las herramientas, la tecnología, el conocimiento. Las relaciones de producción son las formas en que los hombres se organizan para producir. La historia es el resultado de las contradicciones entre estos dos elementos. Marx argumenta que la lucha de clases ha sido el motor de la historia desde sus inicios. Las primeras sociedades humanas estaban organizadas en torno a formas primitivas de producción, en las que la lucha entre los individuos era mínima. Pero a medida que las sociedades se volvieron más complejas y las relaciones de producción se transformaron, surgieron nuevas clases sociales que entraron en conflicto entre sí. En la sociedad feudal, por ejemplo, la lucha de clases se dio entre los señores feudales y los siervos. En la sociedad capitalista, la lucha de clases se presenta entre la burguesía, la clase capitalista, dueña de los medios de producción, y el proletariado, la clase trabajadora, que solo posee su fuerza de trabajo. Cada forma de sociedad tiene sus propias clases dominantes y subyugadas. En la sociedad feudal, los señores feudales dominaban a los siervos. En el capitalismo, la burguesía domina al proletariado. La historia está marcada por la lucha entre estas clases. Para Marx, la historia no es un proceso lineal, ni es el resultado de una voluntad divina o de un destino predeterminado. La historia está marcada por contradicciones inherentes al sistema económico y social. Estas contradicciones finalmente conducen a su transformación o reemplazo por un nuevo sistema. En el capitalismo, la contradicción central es la que existe entre el capital y el trabajo, entre la clase capitalista, que posee los medios de producción, y la clase trabajadora, que solo posee su fuerza de trabajo. Esta contradicción, que se desarrolla a través de las luchas de clases, es lo que finalmente conducirá al colapso del capitalismo y a la creación de una nueva forma de sociedad. La contradicción entre el capital y el trabajo es la contradicción central del capitalismo. Esta contradicción no puede resolverse dentro del sistema capitalista. Solo a través de la revolución, mediante la lucha de clases, el capitalismo puede ser derrocado. La lucha de clases, según Marx, no solo es un fenómeno social y económico, sino también un fenómeno político. A medida que las contradicciones entre las clases sociales se profundizan, los conflictos se trasladan al ámbito político. Las luchas por el poder entre las clases dominantes y las clases subyugadas se intensifican, y esto finalmente conduce a cambios en la estructura política de la sociedad. El Estado, que en la sociedad capitalista es un instrumento de la clase dominante, también cambiará cuando las clases subyugadas consigan el poder. El Estado no es un poder neutral, sino un instrumento de la clase dominante. En el capitalismo, el Estado sirve a los intereses de la burguesía, no a los del proletariado. Solo cuando el proletariado tome el poder, el Estado cambiará. Marx también señala que la revolución no es un evento aislado, sino el resultado de un proceso histórico de acumulación de fuerzas en la clase trabajadora. La conciencia de clase, es decir, el reconocimiento de los trabajadores de su posición en la estructura social y su capacidad para cambiar las condiciones de su vida, es esencial para la revolución. La revolución no puede ocurrir hasta que los trabajadores sean conscientes de su poder colectivo y estén dispuestos a actuar en consecuencia. La revolución no es un acto aislado, sino el resultado de un proceso histórico. Los trabajadores solo pueden derrocar al capitalismo cuando tomen conciencia de su fuerza colectiva y se unan en lucha. El capítulo concluye con la idea de que el futuro de la humanidad depende de la capacidad del proletariado para derribar el sistema capitalista y establecer una sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. En esa sociedad socialista, la lucha de clases cesará, porque no habrá más clases sociales que se enfrenten entre sí. El fin de la lucha de clases será el inicio de una sociedad sin explotación, donde la producción se organiza para el beneficio de todos y no para el lucro de unos pocos. La lucha de clases solo terminará cuando el proletariado derroque al capitalismo y establezca una sociedad socialista. En esa sociedad, no habrá clases, no habrá lucha, solo cooperación para el bienestar común. Este capítulo de Marx presenta una visión materialista de la historia, en la que las relaciones de producción y la lucha de clases son el motor del cambio social. La clave para comprender la historia humana, según Marx, es reconocer las condiciones materiales que determinan las relaciones sociales y cómo estas relaciones impulsan el cambio social y político.
Capítulo 14. La filosofía de la práctica y la liberación del hombre. En este capítulo, Marx aborda la crítica de la filosofía idealista y propone una concepción materialista de la historia, centrada en la práctica como el fundamento de la liberación humana. Para Marx, la filosofía no puede ser simplemente una contemplación abstracta de las ideas, sino que debe estar íntimamente ligada a la acción práctica, que es la que transforma las condiciones materiales de la vida humana. La verdadera liberación del ser humano, según Marx, no proviene de una reflexión filosófica puramente teórica, sino de la transformación de las condiciones materiales de la sociedad a través de la acción colectiva. La filosofía no es una contemplación abstracta, sino una guía para la acción. La verdadera liberación del hombre solo puede lograrse mediante la transformación de las condiciones materiales de su existencia. Marx hace una crítica profunda a la filosofía hegeliana, que había predominado en su época, y que veía la historia como un proceso que se desarrolla a través de la dialéctica del pensamiento. Hegel sostenía que el mundo se desarrollaba a través de una serie de contradicciones y resoluciones en el pensamiento, pero para Marx, el desarrollo histórico no se trata solo de ideas, sino de condiciones materiales y relaciones sociales concretas. La historia de la humanidad, para Marx, es un proceso de lucha material, donde las contradicciones económicas y sociales son las que impulsan el cambio, no las ideas abstractas. Para Hegel, el movimiento de la historia era el resultado de la contradicción entre las ideas. Pero la historia no es solo una cuestión de ideas. La verdadera dialéctica es material, y la historia está impulsada por las luchas reales entre las clases sociales y los intereses materiales. Marx propone que el hombre no es un ser aislado que se desarrolla solo a través de la reflexión filosófica, sino un ser social cuya existencia está determinada por las relaciones materiales y las condiciones históricas en las que vive. La emancipación humana no puede ser alcanzada a través de la contemplación de las ideas, sino mediante la transformación de la realidad concreta, es decir, mediante la acción práctica que modifica las relaciones sociales y económicas. El hombre no es un ser que se desarrolla solo en su interioridad, sino en sus relaciones sociales. La liberación del hombre no puede ser solo una liberación de su conciencia, sino una liberación de sus condiciones materiales de existencia. Para Marx, la acción práctica es el verdadero motor de la historia. Es la praxis, entendida como la actividad humana consciente que transforma el mundo, la que da sentido a la vida humana y la que genera la posibilidad de su liberación. La praxis no se refiere simplemente a la actividad productiva en el sentido económico, sino a toda acción humana que tenga como objetivo transformar las condiciones sociales y políticas que determinan la vida de las personas. La revolución, en este sentido, es la praxis por excelencia. Es la acción colectiva destinada a derrocar el sistema de producción capitalista y reemplazarlo por una sociedad socialista, donde los medios de producción sean de propiedad colectiva. La praxis es la verdadera esencia de la humanidad. No es suficiente con cambiar las ideas, es necesario cambiar las condiciones materiales que nos oprimen. La revolución es la praxis por excelencia. La liberación humana, según Marx, se alcanza solo cuando los seres humanos logran liberarse de las relaciones de producción capitalistas que los someten a la explotación. Este proceso de liberación no puede ser alcanzado de manera individual, sino solo colectivamente, a través de la acción política y social. El trabajador, como clase oprimida, debe tomar conciencia de su situación y actuar en conjunto con los demás miembros del proletariado para derribar el sistema capitalista y establecer una nueva forma de sociedad basada en la cooperación y la solidaridad. La liberación no es un acto individual, sino colectivo. Solo cuando los trabajadores se unan y tomen conciencia de su fuerza colectiva podrán derrocar al capitalismo y liberar a la humanidad de la explotación. Marx también discute cómo la filosofía tradicional, especialmente la filosofía idealista, ha distorsionado la concepción de la libertad humana. La libertad, según los filósofos idealistas, era un concepto abstracto, que se alcanzaba a través de la reflexión y la contemplación. Para Marx, la verdadera libertad solo se puede lograr cuando los seres humanos transforman las condiciones materiales de su existencia, eliminando la explotación y las relaciones de poder que impiden la plena realización humana. La filosofía idealista ha confundido la libertad con la contemplación. La verdadera libertad solo se alcanza cuando transformamos el mundo, eliminando las estructuras que nos oprimen. El capítulo concluye con una reflexión sobre la naturaleza de la revolución socialista. Marx no la ve simplemente como un cambio en el sistema político o económico, sino como una transformación radical de la sociedad en su conjunto.
La revolución socialista es un proceso en el que los trabajadores no solo toman el control de los medios de producción, sino que también crean nuevas formas de vida social y política, basadas en la cooperación y la solidaridad en lugar de la competencia y la explotación. En este sentido, la revolución es un acto de liberación total, que no solo transforma las condiciones materiales, sino que también lleva a una transformación radical de las relaciones sociales y de la conciencia humana. La revolución socialista no es solo un cambio en las relaciones económicas, sino una transformación profunda de la sociedad y de la conciencia humana. Es un acto de liberación total. Marx concluye que la emancipación humana solo es posible a través de la acción práctica y la transformación de las condiciones materiales. La filosofía, para él, debe ser una herramienta para la acción y la liberación, no una forma de especulación abstracta. La verdadera libertad solo se logra cuando el hombre, a través de la praxis, transforma las condiciones sociales que lo limitan, eliminando la explotación y creando una nueva sociedad basada en la cooperación humana. Capítulo 15. La crítica de la religión y la alienación. En este capítulo, Marx lleva a cabo una profunda crítica de la religión y su papel en la sociedad, al mismo tiempo que aborda la alienación, un concepto clave en su obra. Marx ve la religión como una forma de alienación, en la que los seres humanos proyectan sus deseos, sus esperanzas y su sentido de la vida en un ser trascendental, que no tiene existencia real fuera de la conciencia humana. Según Marx, la religión no es una manifestación genuina de la espiritualidad humana, sino una respuesta ilusoria a las condiciones materiales opresivas en las que viven las personas. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, y el alma de las condiciones de una sociedad sin alma. Es el opio del pueblo. Marx introduce la idea de que la religión es una forma de consuelo que las clases oprimidas buscan en sus vidas de sufrimiento y explotación. Al brindar una explicación sobrenatural de los problemas de la humanidad, la religión aleja a las personas de la posibilidad de cambiar sus condiciones materiales de existencia. En lugar de actuar para transformar el mundo, la religión les enseña a los individuos a resignarse a su sufrimiento y esperar una recompensa futura en el más allá. Este consuelo ilusorio impide que los seres humanos tomen conciencia de su situación y actúen para cambiarla. La religión enseña a los hombres a soportar su opresión, a resignarse a su miseria, con la promesa de una recompensa futura. En lugar de luchar por su liberación, les enseña a esperar una salvación que nunca llega. Según Marx, la religión es una forma de alienación porque desvía la atención de los verdaderos problemas materiales de la sociedad, al centrarla en un mundo espiritual que no tiene impacto real sobre la vida cotidiana. Las personas, al ser socializadas en creencias religiosas, no pueden reconocer la verdadera fuente de su sufrimiento, que es la explotación económica y la estructura de poder que define su existencia. La religión se convierte, así, en una ideología que legitima el status quo y que refuerza las relaciones de poder existentes. La religión es una ideología que justifica las condiciones actuales de la sociedad. Al hacer que los hombres acepten su sufrimiento como algo divino, impide que comprendan que su sufrimiento es producto de un sistema económico injusto. Marx también introduce la noción de alienación, un concepto central en su crítica de la sociedad capitalista. La alienación, para Marx, se refiere al proceso mediante el cual los individuos se ven separados de los productos de su trabajo, de su propia esencia humana y de los demás. En la sociedad capitalista, el trabajador se ve alienado porque no controla ni el proceso de producción ni el producto de su trabajo. El trabajador es una mera mercancía, una fuerza de trabajo que se compra y se vende en el mercado. La alienación no solo afecta a los trabajadores, sino también a los burgueses, quienes están alienados de su humanidad al estar dominados por el afán de lucro y la acumulación de capital. La alienación es el proceso por el cual el hombre se separa de lo que hace. En el capitalismo, el trabajador está alienado porque no es dueño de su trabajo ni del producto de su trabajo. Es solo una parte de una maquinaria que lo utiliza. La alienación, según Marx, se manifiesta en varias dimensiones. La alienación del trabajador de su trabajo, de los productos de su trabajo, de otros seres humanos y de sí mismo. El trabajador no solo está alienado de los resultados de su trabajo, sino también de la creatividad y el sentido que podría derivarse de él. La división del trabajo en el capitalismo reduce al trabajador a una parte funcional de la máquina, despojándolo de su humanidad y de su capacidad para encontrar satisfacción en su actividad productiva. El trabajador está alienado de su trabajo porque no puede ver el valor de lo que produce. Solo es un engranaje más en la maquinaria.
Su actividad se convierte en una obligación externa, en lugar de ser una expresión de su humanidad. En este contexto, Marx argumenta que la religión se convierte en una herramienta que enmascara la verdadera causa de la alienación. Al ofrecer una explicación trascendental del sufrimiento humano, la religión impide que las personas comprendan que su alienación tiene raíces materiales en las condiciones de vida creadas por el capitalismo. La religión, lejos de ser una liberación, es una forma de opresión, que refuerza la alienación al hacer que los individuos busquen consuelo en una existencia espiritual, en lugar de luchar por la transformación de sus condiciones materiales. La religión no solo es una ilusión, sino que también es una forma de alienación. Al ofrecer consuelo en un mundo espiritual, niega la posibilidad de transformar el mundo real. Marx también ve en la alienación la razón fundamental por la cual el ser humano se siente desconectado de su propio potencial y de los demás. En la sociedad capitalista, las relaciones humanas están dominadas por el intercambio económico y el afán de lucro. Las personas dejan de relacionarse como seres humanos libres y autónomos, y se convierten en medios para un fin, que es la acumulación de capital. La alienación de los seres humanos entre sí es una de las manifestaciones más dolorosas de la opresión capitalista. La alienación no solo separa al hombre de su trabajo y de los productos de su trabajo, sino que también lo separa de los demás hombres. En lugar de ser seres humanos libres y cooperativos, las relaciones humanas se reducen a relaciones de intercambio y competencia. La superación de la alienación y la religión, según Marx, solo es posible a través de la transformación de las condiciones materiales de existencia. La liberación de los trabajadores de la explotación capitalista es el primer paso hacia la liberación humana completa. Solo cuando los seres humanos tomen control de los medios de producción y reorganicen la sociedad sobre nuevas bases, basadas en la cooperación y la igualdad, podrán superar la alienación y vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza humana. La verdadera liberación solo será posible cuando los trabajadores derroquen el sistema capitalista. Solo entonces podrán superar la alienación, recuperar su humanidad y vivir en una sociedad basada en la cooperación y la igualdad. El capítulo concluye con la idea de que la religión, lejos de ser una forma de liberación, es una herramienta que impide la transformación radical de la sociedad. Al centrarse en lo espiritual y lo trascendental, la religión desvía la atención de las luchas materiales y de las condiciones sociales que limitan la libertad humana. La liberación real solo se logrará cuando los seres humanos actúen para transformar las condiciones materiales de su existencia, y no cuando busquen consuelo en una ilusión religiosa. Capítulo 16. El ser humano y su esencia en la sociedad capitalista. En este capítulo, Marx profundiza en la concepción del ser humano en la sociedad capitalista y cómo la estructura económica influye en la esencia de la humanidad. Para Marx, el ser humano no es un ente aislado ni determinado exclusivamente por su naturaleza biológica, sino que su ser se define por sus relaciones sociales y las condiciones materiales que lo rodean. En el capitalismo, el ser humano está alienado y reducido a una mera mercancía, despojado de su humanidad. El hombre no es un ser aislado, sino que se define a través de las relaciones sociales en las que participa. En la sociedad capitalista, estas relaciones están mediadas por el intercambio de mercancías, lo que convierte al ser humano en una mercancía más. Marx explica que, en las sociedades precapitalistas, los individuos tenían una relación directa con su trabajo, el cual estaba ligado a su existencia cotidiana y a su comunidad. El trabajo no era solo un medio para obtener dinero, sino que también era una expresión de la humanidad del trabajador, una forma de desarrollo personal. Sin embargo, con la llegada del capitalismo, el trabajo se ha transformado en un medio de subsistencia alienado, separado de la vida humana real. El trabajo en la sociedad capitalista ya no es un acto que complete al hombre, sino una actividad ajena que solo tiene valor en términos de intercambio. El hombre ya no encuentra en su trabajo el desarrollo de su esencia, sino la pérdida de sí mismo. En este contexto, Marx introduce la noción de que el ser humano, en lugar de encontrar satisfacción y desarrollo en su trabajo, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. La mercancía se convierte en el centro de la vida humana, y la humanidad se ve reducida a la producción y el consumo de bienes materiales. El capitalismo transforma al ser humano en un simple objeto de trabajo, cuyo valor no está determinado por sus cualidades humanas, sino por su capacidad de generar valor para el capitalista. El ser humano en el capitalismo no tiene valor por su humanidad, sino por su capacidad para producir mercancías. El trabajador se convierte en una mercancía más,
cuyo valor está determinado por la cantidad de trabajo que puede aportar a la producción. Marx también subraya que la división del trabajo en el capitalismo conduce a una fragmentación de la humanidad. Mientras que en las sociedades anteriores las personas realizaban una variedad de trabajos que les permitían desarrollarse de manera integral, el capitalismo reduce al trabajador a una especialización que lo aliena de sus propias capacidades y de las capacidades de los demás. El trabajo ya no es un medio para la autoexpresión, sino una tarea monótona y repetitiva que despoja al ser humano de su creatividad y de su libertad. La división del trabajo en el capitalismo fragmenta al ser humano. Al estar limitado a una tarea específica, el trabajador pierde su capacidad para desarrollar su ser completo. Se convierte en una parte de un engranaje, sin libertad ni control sobre su propio trabajo. La alienación que experimenta el ser humano en la sociedad capitalista es más profunda que simplemente una desconexión de su trabajo. El capitalismo también crea una desconexión entre los individuos y entre las clases sociales. La competencia y la lucha por la acumulación de capital fomentan la desconfianza y el aislamiento entre las personas. La solidaridad humana, que es una característica esencial de la humanidad, es reemplazada por la competencia despiadada, donde los individuos luchan entre sí por recursos limitados. El capitalismo destruye la solidaridad humana al fomentar la competencia. Los seres humanos se ven obligados a luchar entre sí por una parte del capital, lo que les impide reconocerse como seres humanos iguales. La alienación que resulta de esta estructura social tiene consecuencias graves. No solo afecta a los trabajadores, que son explotados y despojados de su humanidad, sino también a los capitalistas. Estos, aunque parecen ser los beneficiarios del sistema, están igualmente alienados porque están atrapados en la necesidad constante de acumular más capital, lo que los convierte en esclavos de su propio sistema. Marx señala que, al final, todos los individuos en el sistema capitalista están atrapados en una red de relaciones alienadas, que los despojan de su libertad y de su humanidad. Los capitalistas, aunque aparentemente poderosos, también están alienados en el capitalismo. Están atrapados en la búsqueda interminable de capital, lo que los convierte en prisioneros de su propio sistema. Marx no solo critica las condiciones materiales del capitalismo, sino también la ideología que lo sustenta. La ideología dominante en la sociedad capitalista presenta estas relaciones alienadas como naturales e inevitables. La religión, la moral y otras instituciones ideológicas hacen que los individuos acepten el sistema como algo dado, como si las desigualdades fueran parte de la naturaleza humana. Para Marx, esta ideología oculta la explotación y la opresión que existen en la sociedad capitalista y legitima las condiciones de vida que sostienen la estructura económica. La ideología capitalista presenta el sistema como algo natural. Las desigualdades y la explotación son vistas como inevitables, lo que impide que las personas comprendan la verdadera naturaleza del sistema. El cambio real, según Marx, solo es posible si los seres humanos son capaces de liberarse de esta alienación. La conciencia de la alienación es el primer paso hacia la transformación de la sociedad. Solo cuando los trabajadores comprendan que su sufrimiento no es natural, sino el resultado de un sistema económico injusto, podrán actuar para transformar el mundo y recuperar su humanidad. La liberación de la alienación solo será posible cuando los trabajadores tomen conciencia de su situación. Solo entonces podrán luchar por una sociedad que reconozca su humanidad y en la que el trabajo sea una expresión de su verdadera esencia. Marx concluye el capítulo con una visión esperanzadora de una sociedad futura en la que los seres humanos ya no estén alienados. En una sociedad comunista, los seres humanos serán dueños de los medios de producción, y el trabajo será una actividad libre y creativa, en la que cada individuo podrá desarrollar su humanidad en su totalidad. La alienación será superada, y los seres humanos podrán vivir en comunidad, en solidaridad y en armonía con sus semejantes. En la sociedad comunista, la alienación será superada. Los seres humanos se liberarán del capitalismo y podrán vivir una vida plena y libre, en la que el trabajo será una expresión de su verdadera esencia. Capítulo 17. El Estado y la sociedad civil en el capitalismo. En el capítulo 17, Marx examina la relación entre el Estado y la sociedad civil en el contexto del capitalismo. Aquí, se propone que el Estado no es una entidad neutral o imparcial, sino que es un instrumento de dominación de una clase sobre otra, en particular, de la clase capitalista sobre la clase trabajadora. En lugar de ser un árbitro entre las distintas clases sociales,
El Estado en el capitalismo juega un papel activo en la preservación del orden social y económico que beneficia a los capitalistas y perpetúa las condiciones de explotación. El Estado no es un poder neutral que equilibre los intereses de todas las clases sociales. Por el contrario, el Estado capitalista es el instrumento a través del cual la clase dominante mantiene su poder sobre la clase explotada. Marx argumenta que la sociedad civil, que se refiere a las relaciones privadas y la vida cotidiana de los individuos, está determinada por las relaciones económicas. En otras palabras, las estructuras económicas del capitalismo no solo organizan el trabajo y la producción, sino que también influyen profundamente en todas las otras esferas de la vida social, incluida la política, la moral, la religión y la cultura. La sociedad civil, por lo tanto, no es un espacio independiente ni autónomo, sino que está profundamente imbricada con la estructura económica. La sociedad civil no es un reino autónomo. Su estructura y funcionamiento están condicionados por las relaciones económicas y la división de clases impuesta por el capitalismo. Todo en la sociedad civil está atravesado por las dinámicas de poder de la clase dominante. Marx también aborda cómo el Estado, lejos de ser una institución que responde a los intereses generales de la humanidad, es un reflejo de los intereses particulares de la clase dominante. El Estado moderno, en particular, tiene como función principal garantizar la reproducción de las condiciones materiales que hacen posible la explotación del trabajo. En lugar de promover el bienestar colectivo, el Estado capitalista protege la propiedad privada y mantiene la estabilidad del sistema económico que favorece a la clase capitalista. El Estado moderno no representa a la sociedad en su conjunto, sino que es un mecanismo para proteger los intereses de la clase dominante. Su función principal es garantizar la continuidad del sistema capitalista. El sistema jurídico, la policía, el ejército y otras instituciones del Estado tienen la tarea de mantener el orden y la ley, pero Marx señala que estas leyes están diseñadas para defender la propiedad privada y las relaciones de producción capitalistas. No son leyes que promuevan la justicia universal, sino que buscan legitimar y perpetuar la desigualdad. En este sentido, el Estado sirve a los intereses del capital y actúa en su defensa. Las leyes del Estado capitalista no son expresión de una justicia universal, sino de una justicia que sirve para proteger las relaciones de producción capitalistas. La policía y el ejército no están al servicio de la comunidad, sino al servicio de la propiedad privada y el orden social que mantiene el capitalismo. Marx también critica la idea de que el Estado pueda ser una herramienta para la emancipación de los trabajadores. En su opinión, la visión de algunos socialistas que creen que es posible tomar el poder dentro del Estado capitalista y usarlo para la transformación social está equivocada. El Estado, tal como existe bajo el capitalismo, no puede ser utilizado para emancipar a los trabajadores, ya que está intrínsecamente ligado a la explotación. Para Marx, la verdadera emancipación solo será posible con la abolición del Estado mismo. La idea de que el Estado puede ser utilizado como un instrumento para la liberación de los trabajadores es ilusoria. El Estado capitalista está construido sobre la base de la explotación, por lo que no puede ser reformado para servir a los intereses de los trabajadores. La emancipación solo será posible con la abolición del Estado. Este concepto de la abolición del Estado es una de las ideas fundamentales del materialismo histórico de Marx. En su visión, una vez que los trabajadores hayan tomado el control de los medios de producción y se haya establecido una sociedad comunista, ya no será necesario un Estado que proteja las relaciones de explotación. En una sociedad sin clases, el Estado como institución desaparecerá, y las relaciones sociales se organizarán de manera autónoma, sin necesidad de una fuerza externa que imponga el orden. La abolición del Estado no es un objetivo en sí mismo, sino el resultado de la superación de las clases sociales. En una sociedad sin clases, el Estado como aparato de dominación desaparecerá, y las relaciones sociales serán organizadas de forma libre y autónoma. Marx también señala que la ideología dominante, que incluye la concepción del Estado y su función, ha sido impuesta por la clase dominante a través de los medios de comunicación, la educación y la religión. De esta manera, la ideología capitalista logra que los trabajadores acepten las condiciones de explotación como algo natural e inevitable, sin cuestionar la legitimidad del sistema. Para Marx, es crucial que los trabajadores se liberen de esta ideología dominante para poder tomar conciencia de su situación, y en última instancia, cambiar la estructura social y política del sistema capitalista. La ideología dominante es la que legitima la existencia del Estado y la estructura de clases.
La clase capitalista ha logrado imponer su visión del mundo, haciendo que los trabajadores acepten su subordinación sin cuestionarla. Al final del capítulo, Marx afirma que solo una revolución que acabe con las bases materiales del capitalismo permitirá la transformación profunda de la sociedad. Esta revolución no debe entenderse como un cambio superficial en la administración del Estado, sino como la transformación radical de las relaciones de producción y la eliminación de las clases sociales. La emancipación de la humanidad solo será posible con la abolición del Estado y la creación de una nueva forma de organización social basada en la igualdad y la solidaridad. La revolución que Marx propone no es una reforma del Estado, sino la abolición de las relaciones de producción capitalistas. Solo a través de esta transformación radical se podrá alcanzar una sociedad basada en la igualdad, la solidaridad y la libertad. Capítulo 18. El trabajo en la sociedad capitalista. En el capítulo 18, Marx explora el concepto de trabajo dentro del sistema capitalista, desglosando las formas en que el trabajo se convierte en una mercancía y cómo esta mercantilización afecta tanto al trabajador como al producto de su trabajo. La principal tesis de Marx en este capítulo es que en el capitalismo, el trabajo, que debería ser un proceso creativo y humano, se transforma en una actividad alienante que despoja al trabajador de su esencia y de su relación con los productos que crea. El trabajo bajo el capitalismo no es simplemente la actividad que el hombre realiza para satisfacer sus necesidades. El trabajo se convierte en una mercancía que se compra y se vende en el mercado, y el trabajador, al vender su fuerza de trabajo, pierde su conexión con los productos de su labor. Marx argumenta que el trabajo en la sociedad capitalista no solo es alienante porque separa al trabajador de su producto, sino también porque lo reduce a una mera fuerza de trabajo, un ser económico, que es intercambiable y subordinado a las demandas del capital. La actividad productiva, que en un contexto no capitalista podría ser una expresión de la creatividad humana y un medio de satisfacción personal, se convierte en un simple medio de supervivencia. En este proceso, el trabajador pierde el control sobre su propia vida y su desarrollo. La alienación del trabajador no es simplemente la separación de su producto, sino la alienación de sí mismo, de su propia esencia humana. El trabajo se convierte en una carga que el trabajador debe soportar para ganarse la vida, pero en ningún momento es una expresión de su libertad o creatividad. Marx también discute cómo, en el capitalismo, el trabajo no es solo alienante para el trabajador individual, sino que toda la sociedad está organizada en torno a la producción de mercancías. Esto significa que el valor de un individuo no se mide por sus cualidades humanas, sino por su capacidad de generar valor económico. El trabajador es valorado únicamente por su habilidad para producir mercancías que se intercambian en el mercado, y su bienestar no es considerado más allá de su capacidad para producir. El valor de un trabajador en la sociedad capitalista no se mide por sus capacidades humanas o su potencial, sino por su capacidad de producir mercancías que se puedan vender en el mercado. El ser humano es reducido a una función económica. El trabajo también se presenta como una fuente de valor dentro del sistema capitalista, pero este valor es completamente apropiado por la clase capitalista. El trabajador produce más valor del que recibe a cambio, y la diferencia entre el valor producido y el salario recibido es lo que Marx denomina plusvalía, la cual es apropiada por el capitalista como ganancia. Este es el núcleo de la explotación en el sistema capitalista. El trabajo no solo es alienante, sino también explotado. El trabajador produce más valor del que recibe como salario, y la diferencia, que es la plusvalía, es apropiada por el capitalista. Marx destaca que la mercancía que se produce en el capitalismo tiene un doble carácter. Por un lado, es un objeto útil que satisface las necesidades humanas, pero, por otro lado, es también una mercancía que tiene valor de cambio, es decir, que se puede intercambiar por dinero. La producción en el capitalismo está dirigida no tanto a la satisfacción de necesidades humanas, sino a la creación de valor de cambio para el capitalista. Esta lógica de la mercancía hace que los productos pierdan su conexión con las necesidades humanas y se conviertan en simples objetos de intercambio en el mercado. La mercancía en el capitalismo tiene un carácter doble. Por un lado, es un objeto útil, pero por otro, es un valor de cambio que se intercambia por dinero. Esta es la lógica que subyace en la producción capitalista. Además de la alienación y explotación, Marx también aborda cómo la división del trabajo en el capitalismo, que busca una mayor eficiencia y especialización, contribuye a la alienación del trabajador. Al estar cada vez más especializado en tareas específicas,
El trabajador pierde su capacidad para comprender el proceso de producción en su totalidad y su relación con el producto final. El trabajador se convierte en un engranaje dentro de una maquinaria más grande y compleja, y su trabajo deja de ser una actividad creativa. La división del trabajo en el capitalismo no solo aumenta la eficiencia, sino que también profundiza la alienación del trabajador, al reducirlo a una parte de una máquina productiva y despojarlo de su capacidad para comprender el proceso global de producción. Marx también examina cómo la producción capitalista crea una sociedad en la que el trabajo no tiene un sentido positivo, sino que es un medio de subsistencia. En lugar de ser una forma de expresión personal o una actividad colectiva que da sentido a la vida humana, el trabajo en el capitalismo se convierte en una carga, una necesidad que los individuos deben soportar para poder acceder a los recursos materiales necesarios para vivir. El trabajo, por lo tanto, no contribuye al bienestar humano, sino que se convierte en un factor de sufrimiento. En el capitalismo, el trabajo no es un medio de realización personal, sino una necesidad. El trabajador se ve obligado a vender su fuerza de trabajo para acceder a lo que necesita para sobrevivir, y este proceso lo reduce a una mera mercancía. Marx concluye que la alienación del trabajo y la explotación de los trabajadores no son accidentales ni secundarios, sino que son una característica fundamental del sistema capitalista. Esta relación de alienación y explotación no solo afecta a los trabajadores, sino que también define la estructura económica y social del capitalismo en su conjunto. Solo con la abolición del sistema capitalista y la transformación de las relaciones de producción será posible superar estas formas de alienación y explotación. La alienación y explotación del trabajo son intrínsecas al sistema capitalista. No son problemas accidentales, sino características esenciales que definen el capitalismo. Solo a través de la abolición de este sistema se podrá superar la alienación y la explotación. Este análisis de la alienación y explotación del trabajo se conecta con la visión de Marx sobre la liberación del trabajador a través de la revolución socialista, en la que los trabajadores tomarán el control de los medios de producción y reorganizarán la sociedad en torno a las necesidades humanas y la justicia social. Para Marx, el trabajo no debe ser una actividad alienante y explotadora, sino una forma de realización humana y colectiva. Capítulo 19. El trabajo y el capitalismo, la realización del valor de la mercancía. En el capítulo 19, Marx profundiza en el proceso mediante el cual las mercancías adquieren su valor en el sistema capitalista, destacando cómo el trabajo es el elemento central de este proceso. La creación del valor de las mercancías, según Marx, no se reduce a la cantidad de trabajo directamente necesario para producir un objeto, sino que implica una dinámica compleja de trabajo socialmente necesario en el contexto de la competencia y las condiciones del mercado. La mercancía, en su existencia, refleja la cantidad de trabajo necesario para su producción, pero el valor que la mercancía adquiere en el mercado está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario, esto es, el trabajo que se requiere en promedio para producir dicha mercancía en las condiciones existentes. Marx establece que el valor de una mercancía no es una propiedad inherente a ella, sino que depende de la cantidad de trabajo que se le ha invertido de acuerdo con las condiciones sociales y de producción prevalentes en un momento determinado. En una economía capitalista, las mercancías no se valoran por el trabajo individual que se ha puesto en ellas, sino por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlas, lo que está determinado por el tiempo promedio que se requiere para su fabricación. El valor de una mercancía no depende del tiempo de trabajo individual que le ha sido dedicado, sino del tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, el tiempo de trabajo promedio requerido en el contexto de la producción generalizada de mercancías. Este concepto de trabajo socialmente necesario es clave para entender cómo las relaciones de producción en el capitalismo dictan la forma en que los productos y los servicios son intercambiados. El valor de una mercancía se mide en relación con las demás mercancías en el mercado, y esta medida está determinada por el tiempo de trabajo que la sociedad está dispuesta a aceptar como estándar para su producción. Es decir, no solo es el trabajo en sí lo que crea el valor, sino cómo ese trabajo se inserta en el proceso productivo más amplio y cómo se compara con el trabajo que se realiza en otras áreas de la economía. Marx también aborda cómo el trabajo en el capitalismo se organiza no solo para la producción de mercancías, sino para la maximización de la ganancia, lo que conduce a una explotación sistemática de los trabajadores. A medida que los capitalistas buscan aumentar la cantidad de mercancías que producen, deben presionar a los trabajadores para que produzcan más en menos tiempo. Esta intensificación del trabajo es una forma de extraer más valor de la fuerza de trabajo, lo que Marx denomina plusvalía.
El trabajo en el capitalismo no es solo un proceso productivo, sino también un proceso de extracción de valor, donde el capitalista busca incrementar la cantidad de plusvalía que obtiene del trabajador al intensificar su explotación. Este proceso de extracción de plusvalía es el núcleo de la relación de explotación en el capitalismo. La plusvalía es la diferencia entre el valor creado por el trabajador y el salario que recibe. La acumulación de plusvalía es lo que permite a los capitalistas acumular riqueza, mientras que los trabajadores reciben solo una fracción de ese valor como pago por su trabajo. Esta relación desigual es fundamental para el funcionamiento del capitalismo y su expansión. La plusvalía es el valor extraído del trabajo del obrero que no se le paga como salario. Es la fuente de la acumulación capitalista y la base sobre la que se erige la riqueza del capitalista. El trabajo, bajo el capitalismo, no solo crea mercancías, sino que también reproduce las condiciones de producción, alimentando una estructura de relaciones de clase en la que el capitalista domina y explota al trabajador. Además, este proceso de creación de valor no es estático. Cambia con el tiempo, ya que las relaciones de producción y las fuerzas productivas evolucionan constantemente. Sin embargo, la extracción de plusvalía sigue siendo la esencia de la explotación capitalista. El trabajo no solo crea mercancías, sino que reproduce las condiciones para su propia explotación. La creación de valor, que depende de la cantidad de trabajo socialmente necesario, sigue siendo la fuerza motriz detrás del sistema capitalista, manteniendo la relación de explotación entre capitalista y trabajador. Marx también señala que el valor de las mercancías, que se determina en última instancia por el trabajo, se convierte en una ficción bajo el capitalismo, ya que las mercancías dejan de ser simplemente productos que satisfacen las necesidades humanas y se convierten en valores de cambio. El proceso de intercambio y el mercado adquieren una vida propia, desvinculándose de las necesidades sociales reales y centrando todo su dinamismo en la maximización del valor para los capitalistas. El valor de la mercancía no está determinado por su capacidad para satisfacer necesidades humanas, sino por su poder de intercambio en el mercado. En el capitalismo, el valor se separa de las necesidades reales y se convierte en un valor abstracto, ligado a la acumulación de riqueza. En este contexto, el trabajo, que en un sentido original debería ser la base de la producción para la satisfacción de necesidades humanas, se transforma en una mera mercancía dentro de un sistema de intercambio impersonal. El valor del trabajo humano, por tanto, es reducido a una simple medida de intercambio, que se traduce en salarios, en lugar de un reflejo de la creatividad, el esfuerzo o el bienestar humano. El trabajo, que en su forma primitiva es una actividad humana destinada a la satisfacción de necesidades, se transforma en el capitalismo en una mercancía cuyo valor se mide por su poder de intercambio en el mercado, y no por el valor humano que encierra. Marx concluye este capítulo con una reflexión sobre la naturaleza del trabajo en el capitalismo, destacando que el proceso de producción no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión social. El trabajo es la clave para entender cómo funciona el sistema capitalista y cómo perpetúa la desigualdad y la explotación. A medida que el capitalismo avanza, la separación entre trabajo y producto se profundiza, y los trabajadores pierden cada vez más el control sobre el proceso productivo. El trabajo bajo el capitalismo no es solo una cuestión económica, sino social. Es a través del trabajo que se reproduce la estructura de clases, y es a través del trabajo que el capitalista se beneficia de la explotación del obrero. La clave para entender la opresión capitalista está en cómo el trabajo se convierte en una mercancía, perdiendo su carácter humano. Este capítulo no solo expone cómo el trabajo se inserta en la lógica del capital, sino también cómo este sistema de relaciones crea y reproduce las desigualdades y la alienación que son características centrales del capitalismo. Capítulo 20. La revolución y la abolición del trabajo explotado. El capítulo 20 de Manuscrito de Economía y Filosofía se centra en la necesidad de la revolución para transformar las relaciones de trabajo dentro de la sociedad capitalista. Marx no solo describe las condiciones de explotación del trabajo en el capitalismo, sino también la posibilidad y la necesidad de una transformación radical que supere estas relaciones. Esta transformación, según Marx, solo puede ocurrir a través de la lucha de clases y la revolución proletaria. El capital, al igual que el trabajo, tiene su origen en las relaciones sociales, y por lo tanto, la abolición del trabajo en su forma alienada no es solo una cuestión de cambiar las condiciones de producción, sino una cuestión de transformar las relaciones sociales que sustentan esas condiciones. Marx reflexiona sobre cómo las contradicciones inherentes al capitalismo llevarán inevitablemente a su caída.
Estas contradicciones, que se originan en la explotación de la clase trabajadora y en la acumulación de riqueza por parte de los capitalistas, son la semilla de la revolución. Para Marx, la lucha entre la clase proletaria y la clase capitalista no es solo una cuestión de intereses económicos, sino una cuestión de liberación humana y emancipación de la opresión. El capitalista vive del trabajo del obrero, pero el obrero solo puede liberarse mediante la abolición de esta relación explotadora. Solo cuando el proletariado se apodere de los medios de producción, podrá emanciparse del yugo del capital. El trabajo bajo el capitalismo es alienante, ya que el obrero no tiene control sobre el proceso de producción ni sobre los productos que crea. El obrero se ve despojado de su humanidad al ser reducido a una mera mercancía que se compra y se vende en el mercado. La única forma de superar esta alienación es mediante la abolición de la propiedad privada y el control colectivo de los medios de producción. Este cambio solo es posible a través de una revolución que transforme la estructura social y económica de la sociedad capitalista. La alienación del trabajo es la expresión más clara de la opresión capitalista. La única forma de superar esta alienación es a través de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la creación de una sociedad sin clases, donde los productos del trabajo sean compartidos de acuerdo con las necesidades humanas. Marx también discute cómo la revolución proletaria llevará al derrocamiento del sistema capitalista, no solo en términos de una toma de poder político, sino en términos de un cambio profundo en las relaciones económicas y sociales. La abolición del trabajo asalariado, que es la base del sistema de explotación, es fundamental para la creación de una sociedad socialista. En esta sociedad, el trabajo no será una mercancía, sino una actividad humana libre que se organiza para satisfacer las necesidades de la comunidad. La revolución proletaria no solo implica la toma del poder político, sino la transformación de las relaciones económicas y la abolición del trabajo asalariado. Solo en una sociedad socialista el trabajo puede ser visto como una actividad humana libre, en la que la cooperación y la comunidad reemplazan la competencia y la alienación. Una de las claves para Marx es la creación de una sociedad sin clases, donde no exista la división entre capitalistas y trabajadores. En esta sociedad, los trabajadores controlarán los medios de producción y el trabajo no estará orientado a la acumulación de riqueza para unos pocos, sino a la satisfacción de las necesidades humanas. La transición hacia este tipo de sociedad requiere una reorganización total de las fuerzas productivas y un cambio radical en las estructuras sociales. La abolición de las clases sociales es la condición fundamental para la emancipación del trabajo. Solo cuando los trabajadores tomen el control de los medios de producción y destruyan las bases del capitalismo, podrán vivir en una sociedad sin explotadores ni explotados. La revolución, para Marx, no es simplemente una cuestión política de cambio de gobierno, sino una transformación radical que cambie las relaciones sociales, la propiedad y el trabajo. Es una lucha para liberar a la humanidad de las cadenas del capitalismo y permitir el florecimiento del individuo y de la sociedad en su conjunto. La revolución proletaria será el fin de la división del trabajo y de la explotación. La revolución no solo debe destruir la propiedad privada de los medios de producción, sino que debe transformar las relaciones sociales de producción para que el trabajo deje de ser una mercancía y se convierta en una actividad libre y creativa. Marx también subraya que la lucha revolucionaria debe ir acompañada de una conciencia crítica y de un entendimiento profundo de las condiciones materiales de la sociedad. Solo cuando los trabajadores comprendan la naturaleza de su explotación y el potencial de la revolución podrán tomar las riendas de su destino. La clase trabajadora debe ser capaz de organizarse políticamente y de tomar las decisiones necesarias para eliminar el sistema de explotación capitalista. La revolución no puede ser un acto de violencia sin conciencia, sino un proceso de toma de conciencia del proletariado. Solo cuando los trabajadores entiendan su propia situación y su poder transformador podrán llevar a cabo una revolución exitosa. El capítulo 20 concluye con una reflexión sobre el futuro de la humanidad tras la revolución. Para Marx, la superación del capitalismo no solo significará la liberación del trabajo, sino también la posibilidad de una sociedad en la que la humanidad se desarrolle plenamente, sin las limitaciones impuestas por la propiedad privada y la explotación. En esta nueva sociedad, el trabajo será una actividad libre, dirigida a la satisfacción de las necesidades de todos los miembros de la comunidad. La liberación del trabajo asalariado será solo el primer paso para la emancipación humana. En una sociedad sin clases, el trabajo se convertirá en una actividad creativa y liberadora, al servicio de la humanidad, y no en una condena perpetua.
Y así concluimos nuestra serie sobre el manuscrito de Economía y Filosofía de Karl Marx. Si les ha gustado, asegúrense de suscribirse, darle like y activar la campanita para estar al tanto de más contenido como este. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.